Había vendido la empresa por 15 millones de euros. Mi madre me dijo: dile a la familia de tu marido que estás en bancarrota. Seguí su consejo. Y lo que sucedió a la mañana siguiente me demostró la increíble agudeza de mi madre. Aquella tarde, Madrid tuvo uno de esos días de sol y chaparrones. El aire era denso y bochornoso al principio. Pero luego, de repente, se desató un aguacero que cesó con la misma brusquedad. La calle frente al edificio de oficinas estaba cubierta de charcos. El olor a café de la cafetería de la esquina se mezclaba con el del asfalto húmedo, un aroma familiar que siempre conseguía despejar la mente. Me llamo Ariadna. Tengo 32 años y llevo 10 luchando en el mundo de los negocios. Hoy he cerrado la venta de mis acciones. El clic de la pluma estilográfica al firmar la última página sonó seco, rotundo, como el sello que clausuraba 10 años de mi juventud. El banco me notificó que los 15 millones de euros ya estaban en la cuenta de depósito. La cifra, nítida, limpia, fría, estaba ahí. En ese momento, no pensé en celebrarlo. Lo primero que quise hacer fue llamar a mi marido. Damián era 3 años mayor que yo. En nuestros 5 años de matrimonio, siempre había mantenido una actitud cortés y serena. Solía decir que el dinero no era importante, siempre que estuviéramos en armonía. Le creía. Porque rara vez me preguntaba en detalle sobre mis ingresos, ni nunca pedía nada caro. Me consideraba afortunada. Justo cuando iba a llamarle, otra llamada entró. Era mi madre. Inés. No me felicitó, solo dijo con voz concisa: Ariadna, baja al vestíbulo de la empresa ahora mismo. Tengo que hablar contigo. Por su tono, supe que no era un asunto trivial. 10 minutos después, mi madre estaba en el vestíbulo con una blusa color crema, el pelo recogido en un moño y la mirada fija. Me hizo una sola pregunta. ¿Ya has cerrado el trato? Me sorprendí. ¿Cómo lo sabes? Ella respondió que tenía a alguien siguiendo los trámites, pero que dejáramos eso a un lado. Escúchame con atención. No le digas a nadie lo de los 15 millones. Ni siquiera a Damián. Salté de inmediato. Mamá, Damián es mi marido. Mi madre me miró, con unos ojos afilados como agujas. Precisamente por ser tu marido tienes que guardar el secreto. Hay gente que no pide nada porque está esperando el momento de llevárselo todo de golpe. Hizo una pausa y añadió, como si vertiera cada palabra: el oro se prueba con fuego, el valor en la adversidad. Y un matrimonio, a veces, hay que probarlo cuando parece que lo has perdido todo. Me quedé helada. Quería discutir. Quería defender a Damián. Pero la calma de mi madre me hizo dudar. Puso su mano sobre mi muñeca. Un gesto suave pero firme. No te pido que desconfíes sin motivo. Te doy la oportunidad de una última prueba. Tienes que decirle a su familia que tu empresa está al borde de la quiebra. Ahogada en deudas. Que puede que tengas que volver a mi casa. ¿Puedes hacerlo? Se me encogió el corazón. ¿Y si le hacía daño? Mi madre habló despacio. Si te quiere de verdad, se quedará a tu lado en los malos momentos. Si es un calculador, es mejor saberlo pronto que sufrir más tarde. Cuando hay cariño, hasta los defectos se ven con buenos ojos, pero cuando no lo hay, cualquier virtud parece un defecto. Bajé la cabeza, y en mi mente aparecieron las cenas en las que Damián me ayudaba a fregar los platos, las veces que me había recogido tarde por la noche. Luego, la mirada fría pero compasiva de mi madre. Ya no era lo suficientemente ingenua como para aferrarme solo a los recuerdos. Vale, te haré caso. Lo dije en voz baja, como si firmara un pacto invisible. Mi madre añadió una última frase. Como un clavo. Si actúas, hazlo bien. Pero recuerda no hacer nada ilegal. Si ganamos, tenemos que ganar limpiamente. Aquella noche era nuestro aniversario de bodas. Nuestro apartamento en el barrio de Salamanca seguía iluminado con su luz cálida. Guardé mi reloj caro en un cajón. Me quité los pendientes y cambié mi vestido de seda por un pijama gris. Me miré al espejo, ensayando una expresión de agotamiento, y luego sonreí con amargura. Preparé una cena sencilla. Un buen estofado de ternera, una ensalada y pan recién hecho. Platos que hacían que una cena pareciera de verdad casera. El olor de la cocina ablandó mi corazón por un instante. Pero enseguida se volvió a endurecer. Sabía que esa noche no era solo una celebración. Abrí el móvil y miré el grupo de chat de la familia de mi marido. Begoña, mi suegra, de vez en cuando enviaba fotos de comida con un recordatorio sutil. No olvidéis pasar el fin de semana. Le haré a mi yerno su plato favorito. Fermín, mi suegro, era de pocas palabras.
Pero cada vez que nos veíamos preguntaba por la casa, los papeles, como si hiciera un inventario. Y Noelia, la hermana de Damián, siempre bromeaba a medias. «Qué lista eres, Ariadna. A ver cuándo me enseñas a hacerme rica». Uno se reía, pero después de la risa quedaba una sensación de desequilibrio. Me serví un vaso de agua tibia, me senté a la mesa y escribí unas cuantas frases que debía decir correctamente. La empresa se ha quedado sin liquidez. Los socios han retirado su inversión. El banco presiona con las deudas. Le envié un mensaje corto a mi madre. Empiezo. Ella solo respondió con 2 palabras. Calma. Fuera. El repiqueteo de la lluvia había vuelto. Corrí las cortinas y observé las luces de la ciudad reflejadas en largos trazos. La gente suele decir que el valor de una mujer se mide por su marido. Pero de repente pensé que si ese apoyo se rompía, una tenía que saber cosérselo por sí misma. Respiré hondo cuando oí el tintineo del ascensor en el pasillo y me levanté, arreglándome el pelo y ordenando a mis manos que no temblaran. Esta noche iba a poner mi confianza sobre la mesa y esperar a ver si la persona de enfrente la valoraba o la sopesaba. La puerta se abrió, y Damián entró con un ramo de rosas rojas y una pequeña caja de pasteles. Su camisa blanca estaba perfectamente planchada. El pelo peinado. Parecía el marido modelo que vuelve a casa después del trabajo. Sonrió con voz alegre. «Cariño, hoy nosotros». Se detuvo. Probablemente porque yo no llevaba un vestido elegante ni estaba maquillada. Estaba de pie junto a la mesa, con los hombros ligeramente caídos y los ojos ya enrojecidos. Incluso forcé mis manos a limpiar torpemente una cuchara. Como alguien que está perdido. Damián dejó las flores y se acercó. «Ariadna». Levanté la vista, intentando que las lágrimas cayeran en el momento justo. «Cariño, creo que la empresa no va a sobrevivir». Parpadeó, sin entender del todo. «¿Cómo que no va a sobrevivir?». Tragué saliva y pronuncié la frase que había ensayado mentalmente. «Un socio me ha traicionado. El flujo de caja se ha roto. El banco me está acosando. Es posible que entre en bancarrota». El ramo se le cayó de las manos. Las flores golpearon el suelo con un ruido sordo, y los pétalos de rosa se desparramaron, rojos como arañazos. Hubo un largo silencio. Le miré, esperando una frase del tipo: «¿Estás bien? ¿Te duele algo? No tengas miedo». Pero en su lugar Damián preguntó, rápido y conciso como quien abre una hoja de cálculo: «¿Bancarrota? ¿A cuánto asciende la deuda? ¿Y este piso? ¿Lo embargarán?». Sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua fría. No porque preguntara por la deuda, era algo que necesitaba saber, sino porque su primera prioridad fue el apartamento. Bajé la cabeza, fingiendo pánico. «Yo no lo sé con exactitud, pero el préstamo es grande. Podrían demandarme. Tengo mucho miedo». Damián se sentó en una silla, entrelazando las manos. Dijo: «No pasa nada. Cálmate. Vayamos por partes». Su boca decía que me calmara, pero sus ojos ya recorrían el archivador en la esquina de la habitación, donde guardaba las escrituras, contratos y documentos. Solo fue un vistazo, pero lo vi claramente. Fui a la cocina y traje el estofado. Como por costumbre, el olor a carne, a vino, a hierbas. Debería haber reconfortado, pero en ese momento solo sentí un nudo en la garganta. Damián se levantó y me quitó la fuente. «Deja, yo lo hago». Hizo lo correcto. Puso la fuente en la mesa y continuó preguntando, en voz más baja: «El piso está a tu nombre, ¿verdad? Recuerdo cómo lo firmamos cuando lo compramos». Dejé los cubiertos. Mi mano temblaba ligeramente. «A mi nombre. Pero somos marido y mujer, ¿no?». Damián forzó una sonrisa. «Sí, claro. No lo decía por eso. Solo pregunto para saber cómo actuar. Ya sabes, con los problemas legales, tenemos que tenerlo todo claro». Asentí, mordiéndome el labio. En mi mente resonó una frase de mi madre. «¿Quién te quiere? En tus peores momentos se preocupa por ti, no por tus cosas». No quise sacar conclusiones precipitadas. Todavía quería creer que Damián solo estaba asustado. La cena comenzó. Damián me sirvió un trozo de carne. Su voz se suavizó. «Come un poco. No te quedes con el estómago vacío o te bajará la tensión». Comí un bocado. El sabor familiar de repente se volvió difícil de tragar. Damián añadió: «¿Y si te vas unos días a casa de tu madre? Si llegan papeles del juzgado, me da miedo que te asustes».
Sus palabras sonaban a preocupación. Pero sentí un ligero empujón en ellas. Un empujón para alejarme de este piso. Bajé la mirada, fingiendo debilidad. ¿Quieres que me vaya? Damián negó con las manos inmediatamente. No, no. Solo me preocupo por ti. En casa de tu madre tendrás a alguien que te cuide. Y yo estaré yendo y viniendo, ocupándome de los papeles, dijo ocupándome de los papeles con mucha fluidez. De repente, la mesa que tenía delante ya no era la de una cena de aniversario, sino una balanza. A un lado estaba yo, y al otro, lo que él estaba sopesando. Si de verdad me quedo sin nada, ¿te enfadarás conmigo? Damián sonrió forzadamente, tratando de suavizar el ambiente. Somos un matrimonio, ¿cómo me voy a enfadar? Las cosas materiales van y vienen. Lo importante es que tú estés bien. Una frase bonita. Pero llegó después de una serie de preguntas sobre el piso y las escrituras. Me pareció una capa de azúcar sobre una medicina amarga. Después de cenar, Damián recogió los platos muy rápido. Incluso fregó, limpió la encimera y encendió el extractor. Todo de manera impecable. Pero mientras limpiaba, preguntó en voz alta. ¿Has firmado algún préstamo bancario? ¿Has usado el piso como aval? Respondí en voz baja. No. Pero los socios podrían demandarme. Damián guardó silencio un momento, y luego dijo. Bueno. Entonces hay que tener cuidado. Mañana preguntaré a un conocido que es abogado. Entré en la habitación y me tumbé, como si estuviera agotada. Damián entró después, apagó la luz y se acostó a mi lado. Me atrajo hacia él en un abrazo que, aunque cálido, se sentía forzado. Su mano en mi hombro era como si la posara sobre un objeto frágil que había que proteger, no sobre la persona a la que amaba. Cerré los ojos, respirando profundamente, fingiendo dormir. En la oscuridad, oí a Damián moverse varias veces. Miró el móvil. La pantalla se iluminó y se apagó. Suspiró suavemente. En ese momento ya no lloré. Solo sentí una cuerda en mi interior tensándose poco a poco. Casi a medianoche Damián susurró mi nombre. Ariadna. No respondí. Volvió a llamar. Más bajo, como si hablara consigo mismo. ¿Estás dormida? Un momento después, le oí apartar la manta con cuidado y levantarse de la cama. El suelo estaba frío. Y sus pasos eran muy sigilosos, como si temiera despertarme o ser descubierto. La puerta del despacho se cerró sin hacer ruido. Solo un leve clic. En la oscuridad, permanecí inmóvil, mi corazón latiendo lenta y pesadamente. Hay momentos en los que no necesitas oír nada para saber que algo ha tomado un rumbo diferente. Mantuve los ojos cerrados, pero mis oídos estaban bien abiertos. En cuanto se cerró la puerta del despacho, el apartamento se sumió en un silencio fino como el papel. Seguí tumbada de lado, con los ojos cerrados y una mano en el pecho para mantener la respiración regular. Llevaba actuando toda la noche, pero esta parte era la más difícil. No actuaba para nadie, sino para evitar que mi propio corazón se rompiera en pedazos. Al principio, solo fue el sonido suave de una silla al arrastrarse, luego el traqueteo de un cajón al abrirse, como si alguien buscara algo importante. Oí a Damián soltar un largo suspiro, seguido del sonido de marcar un número. La noche amplificaba los sonidos. Cada palabra caía en mis oídos. Hola, mamá. ¿Eres tú? Su voz era baja pero urgente, la de alguien que teme ser escuchado. Soy yo. Me mordí el labio suavemente. Mamá era Begoña. Damián continuó, cada vez más rápido. Sí. Se ha quedado sin liquidez. Un socio la ha dejado tirada. Yo tampoco me lo esperaba. Ahora todo es un lío. Contuve la respiración. No me llamó por mi nombre. Se refirió a mí como ella. De repente. Sonó tan distante. El piso sigue ahí, pero he oído que si la demandan, pueden hacer todo tipo de trámites. Damián se detuvo, luego bajó aún más la voz. Mamá. No le digas nada a Ariadna. Deja que yo me encargue. Hubo un silencio. Probablemente Begoña estaba hablando. No oía claramente el otro lado de la línea, solo a Damián asintiendo continuamente. Luego su voz se hundió. ¿Está papá en casa? Sí, déjame hablar con él también. Cambió la llamada o añadió a alguien más. El sonido de marcar de nuevo. Hola papá, soy yo. Me imaginé a Fermín sentado en algún lugar, su voz grave y fría haciendo una pregunta lo suficientemente dura como para el arte. Damián respondió. Sí. Lo sé. Mañana por la mañana voy para allá. Papá, mamá, mantened la calma, voy para allá.
Esas 3 palabras me golpearon como un martillo. Mientras su esposa acababa de hundirse, él concertaba una reunión familiar urgente para la mañana siguiente. Si realmente se preocupara por mí, me habría abrazado, me habría preguntado qué quería, en lugar de informar inmediatamente y pedir instrucciones. Damián continuó. Su voz baja pero clara. Sí. Entiendo. Tendré cuidado con los papeles. Sí, no dejaré que esto me salpique. ¿No dejar que le salpicara? Entonces, ¿qué era yo? ¿La parte que se podía abandonar para no estorbar? Oí el sonido de la silla al arrastrarse, y sus pasos volviendo al dormitorio. Damián abrió la puerta con mucho cuidado, se acostó y se tapó, tratando de respirar de manera regular, como si nada hubiera pasado. Yo seguí fingiendo dormir. En la oscuridad, noté que su respiración era más superficial de lo normal, como la de alguien que acaba de correr. Un momento después, se giró y puso la mano en mi hombro, un toque rápido antes de retirarla, como si comprobara que seguía allí. Luego, se quedó dormido. Pero yo abrí los ojos y miré el techo oscuro, viendo los reflejos de las luces de la calle que entraban, brillantes como el agua. La gente suele decir que cuando el marido se enfada, la mujer debe callar. Pero hay momentos en que callar no salva un hogar. Porque que un hogar se mantenga o no, no depende de mi boca, sino del corazón de la otra persona. No sé cuándo me quedé dormida. Solo sé que por la mañana el teléfono marcaba las 6:10. Damián se levantó temprano y se duchó muy rápido. El sonido del agua, del secador de pelo, todo apresurado, como si se preparara para firmar un gran contrato. Se puso una camisa y se echó colonia. Me senté en la cama, forzando una cara de cansancio. Damián se giró, su voz suave. ¿Has dormido bien? Asentí débilmente. A ratos. Se acercó y me puso la mano en la frente, como si midiera mi temperatura. Desayuna algo. Tengo que ir a casa de mis padres, es algo urgente. Le miré directamente a los ojos. ¿Qué urgencia, cariño? Damián evitó mi mirada y sonrió levemente. Cosas de casa. Ya sabes. Mis padres son mayores y se preocupan por todo. Voy a tranquilizarlos y vuelvo enseguida. Dicho esto, se inclinó y me besó en la frente. Un beso rápido, como un roce de labios por obligación. Cogió las llaves y salió apresuradamente. La puerta se cerró con un clic, como si sellara algo. Me quedé sentada un buen rato. En la cocina los platos de la noche anterior seguían allí. El olor del estofado casi había desaparecido. Miré el ramo de rosas en el suelo, algunos pétalos magullados, rojos y tristes. Cogí el teléfono y llamé a mi madre. Contestó al instante, como si estuviera esperando. Mamá. Le conté brevemente lo que había oído durante la noche. Cada palabra, cada frase. Voy para allá. Cuando llegué al punto en que Damián se refirió a mí como ella, se me hizo un nudo en la garganta. Mi madre guardó silencio unos segundos y luego preguntó, ¿estás tranquila? Pero recuerda lo que te dije, no luches en la oscuridad. Ven a mi casa. Le diré al abogado. Héctor. Que venga. No hagas nada impulsivo por tu cuenta. Dije que sí y colgué. Mis manos ya no temblaban. Era extraño. Cuando una persona deja de hacerse ilusiones, se vuelve fuerte. Metí algo de ropa en una maleta pequeña, no mucho, no quería que este apartamento me viera como si me estuvieran echando. Antes de cerrar la cremallera, me detuve y miré a mi alrededor. Este lugar había sido mi hogar. No lloré. Solo repetí en silencio una frase que mi abuela solía decir. Quien te quiere, no te deja a la intemperie. Una frase simple. Pero esa mañana, tan clara como el sol, arrastré la maleta hacia la puerta. El ascensor bajaba lentamente. Con cada piso que pasaba, sentía que dejaba atrás una versión antigua de mí misma. Una versión que creía que, si era competente, atenta y paciente, su familia estaría en paz. El coche salió del garaje. No conduje rápido, solo fui directa hacia la casa de mi madre. Hacia la verdad y hacia una confrontación en la que, esta vez, no estaría sola. La casa de mi madre está en La Moraleja, con una valla alta y un patio de piedra impecable. Sin embargo, al entrar en el salón, me sentí tan pequeña como una niña que acaba de romper un jarrón valioso. Mi madre ya estaba sentada. El té aún humeaba. Con solo una mirada, supo que había estado conteniéndome desde que salí del apartamento. No me preguntó si me dolía. Dijo, con un tono ni severo ni suave. Solo te pregunto, ¿quieres seguir engañándote a ti misma? Dejé la maleta en el suelo, apretando los puños.
Quiero estar segura. No quiero culpar a alguien por una llamada nocturna. Mi madre asintió, como si esperara exactamente esa respuesta. De acuerdo. Si quieres estar segura, necesitas pruebas. Pero recuerda, tienen que ser limpias, legalmente válidas, no trampas. Justo entonces entró Héctor, el abogado de mi madre, un hombre alto, con la camisa arremangada y una expresión siempre serena, como alguien acostumbrado a las tormentas. No se anduvo con rodeos. Abrió su portátil y me dio un papel con varias secciones. Hora, lugar, testigos, pruebas. Ariadna, dijo Héctor directamente. Estás interpretando el papel de alguien hundido, pero en tu parte real, necesitas algo que confirme sus intenciones. Quieres oírlo con tus propios oídos, ¿verdad? Asentí. Mi madre me miró un momento y luego le pidió a Lidia que preparara el coche. Lidia es la gobernanta que lleva más de 10 años con mi madre. Discreta y eficiente en todo lo que hace. Me dio un abrigo oscuro y una mascarilla. Mi madre sentenció. Si vas. Vas. Pero te quedas fuera. No entras. Recuerda. Sé inteligente al tratar con extraños. Los de la misma familia no deben pelearse. Tu familia política ahora te ve como una extraña. Así que tienes que ser aún más astuta. Sus palabras me dolieron, pero entendí. El coche se detuvo al principio de un callejón en Tetuán. No era una zona lujosa, sino un callejón típico con cables eléctricos enredados, y el olor a guisos y pescado frito saliendo de las cocinas. El Madrid más castizo. Me bajé y le dije a Lidia que aparcara un poco más lejos. Quería que todo pareciera una coincidencia. Justo al principio del callejón había una pequeña tienda de ultramarinos. Me resguardé bajo el toldo, fingiendo mirar paquetes de patatas fritas y botellas de licor. El dueño, un hombre de unos 50 años con la piel curtida por el sol, estaba abriendo una bolsa de caramelos para un niño. Al ver que era una desconocida, levantó la vista. ¿Busca a alguien, señorita?, preguntó con un acento del sur muy campechano. Dije en voz baja, sí, a la familia de Fermín y Begoña, en el tercero. El hombre exclamó, y miró hacia la escalera. ¿Esa casa? Esta mañana ha estado muy animada. Gente entrando y saliendo, una reunión muy tensa. Sonreí forzadamente y solo dije, sí, son conocidos. El hombre bajó la voz, como si contara un secreto a voces, pero sus palabras me helaron la sangre. Señorita. Esa gente habla de afecto con la boca, pero calcula con las manos. En fin. De tal palo, tal astilla. Tenga cuidado. Le di las gracias. Compré una botella de agua para no levantar sospechas y entré en el portal. El edificio era viejo y oscuro, las paredes desconchadas, un olor a humedad y a sofrito de alguna casa. Cada paso que daba, mi corazón latía más fuerte. No por miedo, sino por la sensación de estar entrando en el lugar de la verdad más cruda. Al llegar al tercer piso, me pegué a la pared, a unos 2 metros de la puerta de los señores Fermín y Begoña. La puerta estaba entornada, y la luz del interior me permitía ver las sombras moverse. La voz chillona de Begoña llegó primero. Dios mío, ¿de verdad está en bancarrota? ¿Cuánto debe? Si esa chica se endeuda, nos arrastra a nosotros, ¿verdad, Damián? Oí la respuesta de Damián. Su voz grave. Estoy preguntando. Aún no lo ha dicho claro. Pero la situación no es buena. Fermín intervino, su voz profunda y fría como el cierre de una cremallera metálica. No importa cuánto deba. Lo importante es que no salpique a Damián. Todavía no tienen hijos, ¿verdad? Begoña respondió rápidamente. No. En todos estos años. Nada de nada. Fermín soltó un bufido. Entonces es más fácil. Sin hijos. Es más sencillo. Divorcio rápido. Separación de bienes y a otra cosa. Cuando vienen mal dadas, hay que esquivar el golpe. Me clavé las uñas en las palmas de las manos. Divorcio se pronunciaba con la misma facilidad que pedir más pan. Begoña continuó, con voz conspiradora. Pero el piso de Salamanca. Creo que está a su nombre. Tenemos que ser listos. Ahora que está destrozada, le decimos unas palabras bonitas y le sugerimos vender el piso para pagar las deudas. Si el dinero llega a nuestras manos, nos salvamos. Si no, cuando los acreedores embarguen, nos quedamos con las manos vacías. Noelia soltó una risita, la risa de alguien joven pero con un corazón viejo. Pues yo os digo una cosa. Ariadna será muy lista.
Pero una mujer hundida es una mujer blanda. Le decimos que la queremos mucho. Le recordamos los votos matrimoniales. Y seguro que nos hace caso. Al oír eso, sentí un nudo en la garganta. El cariño en su boca era una red. Damián suspiró. Como alguien que se preocupa y calcula al mismo tiempo. Pero su suegra... Inés, no es tonta. Si se entera, la va a liar. Fermín se rió con desdén. Inés ya es mayor. ¿Cuánto puede aguantar? De eso me encargo yo. Basta con que Damián sepa de qué lado estar. En ese momento, ya no sentí el dolor de la traición, sino vergüenza. Vergüenza porque mi honor estaba siendo pesado como mercancía. Vergüenza porque me veían como un puente para llegar al dinero. Retrocedí un paso, y la escalera crujió ligeramente. Dentro de la casa, se hizo el silencio por un instante. Como si alguien hubiera oído algo. Contuve la respiración, pegada a la pared. 1 segundo. 2. Y las voces volvieron a sonar. Probablemente pensaron que era un vecino. Me di la vuelta y bajé las escaleras. Mis piernas flaqueaban como si fueran de algodón. Al llegar a la entrada, el dueño de la tienda me miró. No preguntó nada más. Solo suspiró como alguien que lo entiende todo. Caminé rápido hacia el coche de Lidia. Al sentarme, no lloré. Solo miré la carretera, sintiendo un vacío inmenso en mi interior. Pero a la vez, una claridad extraña. Hay cosas que basta con oír una vez. Una vez es suficiente para no volver jamás a la inocencia. El coche salió del callejón de Tetuán. Seguí sentada, erguida, con las manos en el regazo, como si intentara evitar que temblaran. Lidia no preguntó nada. Solo puso el aire acondicionado a una temperatura agradable, como para ayudarme a respirar más profundamente. Al llegar a casa de mi madre, entré en el salón sin quitarme la mascarilla de inmediato. Temía que se viera mi rostro en ese momento. No porque fuera feo, sino porque estaba frío. El frío de alguien que acaba de oír a su propia familia política calcular su valor como si fuera una deuda. Mi madre estaba sentada en el sofá. Frente a ella una tetera y un plato de pastas. La luz cálida de la casa hacía que todo pareciera pacífico. Hasta un punto insoportable. Mi madre me miró sin prisas y preguntó: ¿Has oído suficiente? Asentí. Tenía la garganta seca, pero mi voz salió clara. Hablaron de divorcio. Tienen el ojo puesto en el piso. Dijeron que como estoy destrozada, soy fácil de convencer. Mi madre dejó la taza de té. Un sonido suave pero que sonó a sentencia. Entonces, a partir de ahora recuerda una cosa. Ya no hablamos con confianza, hablamos con pruebas. Héctor llegó poco después. Mantenía su aspecto sereno, con una delgada carpeta en la mano. Sin adornos, corrió una silla y se sentó frente a mí. Su voz era como la de un médico revisando un historial. Ariadna, acabas de escuchar un testimonio directo. Pero los tribunales no se basan en sentimientos, sino en lo que se puede demostrar. Pregunté con voz tensa. ¿Y ahora qué hago? Héctor no respondió de inmediato. Abrió su portátil y me mostró un plan dividido en secciones claras. Recopilación legal de información, protección de activos, registro de comportamientos y, lo más importante, provocar que ellos mismos revelen su juego ante testigos. Mi madre me miró y dijo una frase corta que resonó como una campana. No se ataca en la oscuridad. Para que se avergüencen, hay que dejar que se avergüencen ellos mismos a la luz del día. Guardé silencio. Entendí lo que quería decir. Si me enfrentaba a ellos hoy, lo negarían todo. Dirían que estaba espiando, que soy paranoica, y Damián tendría una excusa para hacerse la víctima. Mi madre no les daría esa oportunidad. Lidia entró y puso sobre la mesa una pila de papeles, fotocopias de las escrituras del piso, el historial de la cuenta conjunta y cosas que yo había ignorado pensando que entre marido y mujer no hacía falta llevar cuentas. Lo miré con amargura. Era cierto lo que decían. Lo bueno se muestra. Lo malo se esconde. Yo había escondido también lo malo de otros que me había quedado ciega. Héctor me dio instrucciones. Sigues en tu papel de persona hundida. Pero mientras tanto, tienes que hacer 3 cosas. Levanté la vista. Primero, guarda todos los mensajes. Llamadas y propuestas de Damián relacionadas con dinero, bienes o pedirle un préstamo a tu madre. No hace falta tenderle una trampa. Solo deja que lo diga él de forma natural. Segundo, no transfieras nada. No firmes ningún papel adicional mientras estés confusa. No dejes que te empujen a una posición en la que te perjudiques a ti misma. Tercero,
Si Damián te propone que se reúna con tu madre para hablar de un préstamo, acepta. Pero la reunión debe tener un contrato claro y testigos legales. El objetivo es que él mismo entre en una situación de la que no pueda negar sus intenciones. Mi madre añadió, con una voz uniforme que calaba hasta los huesos. Recuerda este dicho. Quien bien ata, bien desata. No se trata de ser astuta para manipular, sino para que no te arrastren al barro. Sonreí con amargura. Pensaba que al casarme ganaba una familia. Y resulta que tengo que aprender a protegerme de esa misma familia. Mi madre me miró un poco más. Su mirada se suavizó un poco. Hija mía. No te enseño a desconfiar de los hombres. Te enseño a no dejar que tu bondad se convierta en una soga para tu propio cuello. Me recliné, soltando un largo suspiro. Todo en mi interior parecía reordenarse. Los sentimientos a un lado, la razón al otro. Ya no quería preguntar por qué. Preguntar por qué solo me haría más daño. Solo necesitaba saber qué hacer ahora. Héctor me dio una pequeña nota con unas líneas escritas. Si Damián pregunta por los bienes, responde brevemente. Si presiona para el préstamo, concierta una cita con tu madre. Si actúa de forma sentimental, acéptalo pero no prometas nada. Añadió. Recuerda, cuanto más hables, más te expones. La gente avariciosa suele ser impaciente. Si te mantienes en silencio, se delatarán solos. Asentí, sintiendo como si me hubieran dado una armadura. No para atacar, sino para evitar que me hirieran más. Por la noche, mi madre pidió que prepararan la cena. La cena en casa de mi madre seguía siendo sencilla. Sopa de verduras, pescado al horno, un cuenco de alioli. Comí despacio, sintiendo por primera vez en el día que mi estómago se calentaba. Mi madre me sirvió un trozo de pescado y dijo en voz baja. Come, hija. Mientras tengas fuerzas, tienes un camino. La miré, mis ojos se humedecieron. Durante todos los años de mi matrimonio, intenté ser la nuera perfecta, y para no preocupar a mi madre, rara vez le contaba cosas de mi familia política. Pensaba que si lo ocultaba, ella estaría tranquila. Pero ahora me daba cuenta de que mi madre nunca había estado realmente tranquila. Esa noche, me acosté en mi antigua habitación en casa de mi madre. El olor familiar de las sábanas, el zumbido del aire acondicionado, el ruido lejano de los coches. Abrí el móvil. No para escribirle a Damián, sino para crear una carpeta y guardar todos los mensajes, imágenes, extractos bancarios y todo lo que Héctor me había indicado. Antes de apagar la luz, me repetí una frase que sonaba a juramento. Ceder una vez para zanjar el asunto es ceder toda la vida. Ya he cedido suficiente. Y esta vez, no haré ruido. Haré exactamente lo que mi madre dijo. Los sacaré a la luz para que ellos mismos revelen su verdadera naturaleza. A la mañana siguiente, me desperté temprano. No por preocupación, sino porque mi mente había entrado en un estado diferente. Lúcido. Preparé un vaso de agua tibia y me quedé en el balcón, mirando los árboles de la urbanización. El sol naciente teñía todo de un amarillo pálido. Una paz que fácilmente podría engañarte y hacerte creer que tu vida también era así de tranquila. El teléfono vibró. Un mensaje de Vera. Mi mejor amiga desde la universidad. Vera rara vez escribía a estas horas si no era algo importante. Ariadna, tengo algo para ti. Míralo y mantén la calma. Abrí el mensaje. Era una foto. Damián, sentado en una cafetería. La foto tomada desde lejos. Luz cálida, mesa de madera, un vaso en medio. Raquel estaba sentada frente a él. El pelo ondulado. Los labios de un rojo discreto. Pero lo que me heló no fue su cara, sino la mano de Damián sobre la de Raquel, como un gesto familiar e íntimo. No había un beso, ni un abrazo evidente, solo esa mano posada. Pero una mujer que ha vivido con él 5 años sabe, al verlo, que ese gesto no es de consuelo entre amigos. Es un todavía nos pertenecemos. Apreté los labios y solté el aire. Mi corazón dolió. Pero no de esa forma que te hace caer. Dolió como un pinchazo de aguja que te despierta. Le escribí a Vera. ¿Puedes conseguir más? ¿Hora y lugar? Vera respondió al instante. Sí, tengo el ticket de la cafetería con la hora. No quiero que te acusen de inventártelo. Leí el mensaje sintiendo gratitud y amargura a la vez. Una extraña se preocupaba más por mi honor que mi propio marido. Le conté a mi madre. No se sorprendió. Solo miró la foto. Dejó el teléfono sobre la mesa
Y dijo con voz serena: bien. Que haya una tercera persona lo aclara todo. Escuché la palabra bien. Y me estremecí. Mi madre no se alegraba de que a su hija la hubieran traicionado. Se alegraba de que la verdad tuviera una pieza más para convertirse en prueba. El bien de mi madre era bueno para la batalla, no para el corazón. Héctor llegó después del desayuno. Le enseñé la foto. Héctor solo preguntó una cosa: ¿tienes el archivo original? ¿Puede la persona que lo tomó testificar? Asentí. Él dijo: guárdalo bien. No lo saques a la luz todavía. Luego pasó al segundo asunto. Un asunto que le importaba más que mis sentimientos en ese momento. El dinero. Héctor abrió su portátil y se conectó a un archivo Excel que Lidia había obtenido del banco con mi autorización legal. No usó palabras floridas. Fue directo. Ariadna, mira esta serie. Me incliné. Eran transferencias pequeñas y repetidas, a veces de 3.000 euros, a veces de 5.000, a veces de 8.000, cada una con un concepto diferente: colaboración, depósito, anticipo, pero el destinatario siempre era una empresa llamada Mian, por un total de 360.000 euros. Me quedé inmóvil un rato antes de poder preguntar: ¿la cuenta es conjunta? ¿Cómo es que se hicieron esas transferencias sin que yo lo supiera? Mi madre respondió por Héctor, su voz fría: porque confiabas. Firmabas todo rápido. Pensabas que erais una familia. Y no contabas cada céntimo. Quise discutir, pero no pude. Era verdad. Había confiado en Damián. Había pensado que un hombre decente es el que no le pregunta a su mujer por su dinero. Pero olvidé que no preguntar no significa no coger. Héctor golpeó suavemente la pantalla, devolviéndome al presente. Lo importante es demostrar que estas transferencias no se corresponden con ningún contrato de servicios o que hay indicios de desvío de fondos. ¿Has firmado algún contrato con Mian? Negué con la cabeza. No. Nunca he oído hablar de esa empresa. Hice una pausa, tragando saliva antes de ver la foto. Héctor tomó notas. Eso es bueno. Ahora, sigue interpretando tu papel. Vuelve al apartamento con Damián. Pero no menciones ni la foto ni los extractos. Deja que se ponga nervioso él solo. Miré a mi madre. ¿De verdad tengo que volver? Mi madre asintió. Tienes que volver. Estás actuando como si hubieras caído. La gente solo muestra su verdadera cara cuando cree que ha ganado. Deja que lo crean. Lo entendí. No me gustaba. Pero lo entendí. Esa tarde. Volví a nuestro apartamento. No llevaba una maleta grande. Solo una bolsa pequeña. Suficiente para parecer que volvía temporalmente, como Damián me había sugerido. Nada más abrir la puerta, Damián ya estaba esperando, con una expresión de preocupación, la típica del marido que sabe actuar. Lo esquivé sutilmente, fingiendo debilidad y cansancio. No quería preocuparte. Me fui a casa de mi madre a descansar. Damián me acercó una silla y me sirvió agua. Lo siento. Anoche te hice preguntas sobre los papeles. Solo temía que te pusieran las cosas difíciles. Asentí, sin reaccionar de forma exagerada. Continuó con voz suave. ¿Has comido algo? He comprado caldo de pollo. Come un poco para reponerte. Sirvió el caldo, el olor a hierbas y pimienta era delicioso. Lo miré y sentí una risa amarga. Alguien puede preparar un caldo delicioso mientras su corazón está frío como una piedra. Mientras comía, Damián se sentó frente a mí, observándome atentamente. Hacía preguntas que parecían de preocupación. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Mejor? ¿Qué ha dicho tu madre? Pero debajo de todo eso, oía la verdadera pregunta. ¿Tu madre te ayudará con dinero? Respondí brevemente. Mi madre solo me ha dicho que descanse. No hemos hablado de dinero. Damián frunció el ceño ligeramente, pero enseguida relajó la cara y sonrió. Claro. Tu madre te quiere mucho. Poco a poco lo solucionaremos. Por la noche, Damián se ofreció a fregar los platos y limpiar la casa, como si quisiera demostrar que era mi refugio. Incluso me preparó un vaso de leche caliente y lo dejó junto a la cama. Bébetelo y duerme. Estoy aquí contigo. Me acosté, dándole la espalda. Ya no fingí dormir. Me dormí de verdad. Por el cansancio. Pero antes de caer rendida, oí a Damián abrir el móvil, teclear algo y suspirar. A la mañana siguiente, cuando salí al salón, vi una pila de papeles impresos sobre la mesa. Damián levantó la vista, su voz era muy seria. Ariadna, he hablado con un conocido abogado. Dice que si los acreedores demandan, pueden solicitar el embargo preventivo de bienes para garantizar la ejecución.
Tenemos que preparar el dinero urgentemente. Empujó los papeles hacia mí. Una cifra estaba rodeada en rojo, 1.980.000 euros. Damián me miró. Su voz era suplicante, como si estuviera salvando a su esposa del abismo. No quiero que te señalen, tu honor es también el mío. Ve a hablar con tu madre. Pídele un préstamo temporal. Yo me encargaré de los papeles. Firmaré como avalista. Asumiré la responsabilidad contigo. Miré la cifra, 1.980.000 euros, y ya no pensé en el dinero. Pensé en la frase que Begoña había dicho en aquel edificio. Si conseguimos el préstamo nos salvamos. Pensé en la mano de Damián sobre la de Raquel. Pensé en los 360.000 euros que se habían esfumado sin hacer ruido. Levanté la vista. Mis ojos se humedecieron justo lo necesario. Mi voz tembló, interpretando mi papel. Yo. Tengo miedo de que mi madre no acepte. Damián me cogió la mano y la apretó suavemente. Como si tirara de la cuerda que quería controlar. Dile que te quiere. Además, esto es un asunto de familia. Es en los malos momentos cuando se demuestra quién te quiere de verdad. Casi me eché a reír. ¿Demostrar quién te quiere de verdad? Dijo esa frase con una fluidez asombrosa. Pero solo asentí, como alguien que se aferra a su último apoyo. Vale, llamaré a mi madre. Marqué su número delante de él. Mientras sonaba el tono, mi corazón estaba extrañamente tranquilo. Sabía que esta llamada no era para pedir dinero, era para montar un escenario brillante, donde el avaro pondría la mano en la trampa que su propia codicia había cavado. Llamé a mi madre delante de Damián. No para suplicar ni para llorar. Llamé porque necesitaba que Damián escuchara cada palabra de mi madre. Cada condición que ella pusiera. Para que más tarde, cuando todo estuviera sobre la mesa, nadie pudiera negarlo. El teléfono sonó 2 veces. Mi madre contestó. Mamá. Forcé mi voz para que sonara débil, como la de alguien que ha pasado una noche en vela. Mi madre respondió de forma concisa. Sí, hija. Miré de reojo a Damián. Estaba sentado tan cerca, que parecía querer oír hasta mi respiración. Dije. Damián dice que mi situación es complicada. Quiere pedirte que me prestes algo de dinero para solucionar las cosas. Unos 2 millones de euros. Mi madre guardó silencio un momento. Sabía que estaba eligiendo sus palabras. Luego dijo, con su voz de siempre. Un préstamo, vale. Pero tenemos que hablarlo en persona y con claridad. Que venga Damián mañana. Damián se inclinó inmediatamente hacia el teléfono. Su voz era respetuosa. Hola. Suegra. Soy Damián. Siento molestarla en este momento. Estoy muy preocupado por Ariadna. Mi madre no se mostró especialmente cercana. Solo dijo. Mañana a las 9 en mi casa. Te escucharé. Después de colgar, Damián soltó un suspiro de alivio. Me rodeó los hombros con el brazo, su voz se suavizó. Tu madre te quiere. Mañana iremos y se lo explicaré todo, no te preocupes. Bajé la cabeza, dejando que el pelo me cubriera la cara. Por dentro, no tenía miedo. Solo me resultaba cómico ver lo contento que estaba Damián. Un marido preocupado por su mujer se alegraría de que ella tuviera un apoyo. Damián se alegraba como alguien que acaba de encontrar una salida de emergencia para sí mismo. Damián empezó a prepararse meticulosamente. Sacó su mejor traje para plancharlo. Eligió una corbata de color oscuro. Y encargó una cesta de fruta de lujo. Incluso le escribió a alguien para preguntar por la dirección y dónde aparcar. Yo lo observaba, y una vieja frase de mi abuela me vino a la mente. A quien madruga, Dios le ayuda. Pero para Damián, parecía que el refrán no era para evitar el mal, sino para evitar que el mal saliera a la luz. Esa noche, Damián volvió a interpretar el papel de marido devoto. Preparó una sopa. Calentó agua con jengibre y me preguntó si tenía frío. Respondí con monosílabos. No quería hablar mucho. Cuanto más hablara, más fácil sería revelar mis verdaderos sentimientos. Y mis sentimientos en ese momento no eran de llanto, sino de una fría lucidez. A la mañana siguiente, a las 8:30, Damián ya estaba listo. Me miró de arriba abajo y me advirtió. Vístete de forma sencilla. No preocupes a tu madre. Vístete de forma sencilla. Cuando estemos allí, déjame hablar a mí. Ese déjame hablar a mí sonaba a protección, pero también era su forma de tomar el control de la conversación. El coche cruzó el puente. El sol de la mañana entraba por el parabrisas y deslumbraba. Miré el tráfico, y en mi mente apareció la imagen del viejo edificio del día anterior.
Begoña había dicho. Si conseguimos el préstamo, nos salvamos. Sentí que estaba tirando de un hilo desde aquel callejón hasta el salón de mi madre. Un hilo que, dependiendo de la codicia de cada uno, apretaría a alguien. Al llegar a casa de mi madre, la puerta se abrió, y Lidia nos hizo pasar. Damián caminaba erguido, con la cesta de fruta en las manos y una expresión seria. Saludó de forma impecable. Hola, suegra. Mi madre estaba sentada en el sillón principal, con una camisa blanca y el pelo recogido. Una taza de té frente a ella. A su lado, sentado un poco apartado, estaba Héctor, como si hubiera venido por casualidad a tratar otros asuntos. Sobre la mesa había una carpeta. Damián se quedó un poco desconcertado al ver a Héctor, pero recuperó la sonrisa rápidamente. Hoy he venido por el asunto de Ariadna. Espero que pueda ayudarnos. Mi madre miró a Damián, su voz seguía siendo suave. Habla. Damián empezó a recitar el discurso que yo ya me esperaba. Que quería a su mujer. Que le dolía verla así. Que se culpaba por no poder ayudar. Que prometía devolver el dinero. Que prometía ser su apoyo. Incluso dijo una frase muy sentida. En los malos momentos es cuando un matrimonio demuestra su amor. Yo no abandonaré a Ariadna. Lo escuché y solo pensé una cosa. Las palabras se las lleva el viento. Pero mantuve la cabeza gacha, interpretando el papel de alguien agotado. Mi madre asintió lentamente. Cuando Damián terminó, ella habló. Ayudar a mi hija es lo normal. Pero un préstamo es un préstamo. No un regalo. No me gustan las ambigüedades. Le hizo una seña a Lidia para que trajera la carpeta. Dijo. Este es el borrador del contrato de préstamo. La cantidad es de 1.980.000 euros. El interés es razonable. No abusivo. Pero hay una condición. Damián tragó saliva, pero forzó una sonrisa. Por supuesto, dígame. Mi madre puso la mano sobre el contrato y señaló directamente. Este préstamo requiere tu aval. Porque eres su marido. Dices que compartirás la carga, así que firma como avalista. Ah. Y una cosa más. Si durante el plazo del préstamo os divorciáis o intentáis transferir bienes para eludir la deuda, el préstamo vencerá de inmediato. La frase cayó suavemente. Pero sentí como la atmósfera de la habitación cambiaba drásticamente. Damián se quedó rígido por un instante. Solo un instante. Pero vi sus ojos moverse rápidamente de mí a mi madre y a Héctor. Intentó mantener la calma. Entendido. Lo firmaré. Solo temo molestarla. Mi madre no sonrió. Molestar o no es tu elección. No te obligo, pero no le prestaré dinero a mi hija basándome en la confianza. El papel y la tinta son lo que mantiene a la gente decente. Héctor habló entonces por primera vez. Con voz tranquila. Señor Damián. Este es un procedimiento estándar. Si usted afirma que comparte la responsabilidad, firmar como avalista es lo correcto. Damián asintió, con los labios un poco secos. Pero finalmente cogió el bolígrafo y firmó el borrador. Como alguien que se traga un trago amargo para conseguir un bocado dulce más adelante. Me senté a su lado, observando la caligrafía de mi marido. Era la misma firma que había estampado en nuestro certificado de matrimonio, en algunas compras conjuntas. Pero hoy, esa firma parecía un paso hacia un terreno peligroso. Mi madre recogió la carpeta y añadió, como si moviera otra pieza en el tablero. Este fin de semana, invita a los señores Fermín y Begoña a comer. Que ambas familias hablen claro. No quiero que luego nadie diga que yo he presionado o manipulado. Una reunión formal entre consuegros dejará las cosas claras. Damián se sobresaltó. Vi que no quería, porque cuanta más gente lo supiera, menos margen de maniobra tendría. Pero aún así, forzó una sonrisa. Sí. Se lo diré a mis padres. Al salir de casa de mi madre, Damián pareció liberarse de parte de la presión. Me cogió la mano en el coche. Su voz se suavizó. ¿Ves? Tu madre te quiere. En cuanto superemos esto, todo irá bien. Miré por la ventanilla, viendo los árboles pasar como escenas de una película muda. No respondí si iría bien o no, solo asentí levemente, interpretando el papel de la esposa que se aferra a la esperanza. Pero en mi interior, un proverbio resonó con fuerza. La avaricia rompe el saco. Y sabía que quien estaba cavando su propia fosa no era yo. Después de la reunión en casa de mi madre, volví al apartamento con una extraña sensación. Como si hubiera atravesado un aguacero sin mojarme porque había sabido resguardarme. Damián conducía,
repitiendo frases como: todo irá bien, no te preocupes, estoy aquí. Pero al ver cómo apretaba el volante, supe que ya estaba pensando en su siguiente jugada. No habló mucho del contrato. Solo preguntó sutilmente: ¿tu madre está segura de que nos prestará el dinero? Respondí como alguien confuso. Dijo que después de hablar con tus padres lo decidiría. Damián murmuró una "ah" y se quedó en silencio. Pero a partir de ese día, su actitud se volvió anormalmente solícita. Me compraba caldo, vitaminas, e incluso por la noche ponía música relajante para que descansara. Todo el apartamento parecía un refugio en medio de la tormenta. Si no supiera a quién había llamado, con quién había conspirado y qué apuesta había hecho. Al día siguiente, llamó Begoña. Su voz era dulce como el almíbar. Ariadna, hija, Damián me ha dicho que estás agotada. Pobrecita. El fin de semana iremos a casa de tu madre a comer, ¿vale? Es lo correcto. Que los consuegros se reúnan para hablar las cosas como es debido. Dije que sí en voz baja. Begoña añadió: no te preocupes. En esta familia nos apoyamos. La sangre es más espesa que el agua. Eres de la familia. Escucharla decir de la familia me hizo sonreír irónicamente. ¿Qué clase de familia planea tu divorcio en cuanto te arruinas? Pero mantuve un tono amable. Gracias, mamá. Al colgar, le envié un mensaje corto a mi madre. Han mordido el anzuelo. Ella solo respondió: bien. Mantén el ritmo. A mediodía, vino Vera. No habló mucho, solo se sentó, me miró un rato y suspiró. ¿Estás bien? Sonreí con amargura. Bien. En el sentido de que sé lo que estoy haciendo. Vera me cogió la mano. Te digo la verdad. Si fuera yo, habría montado un escándalo desde el día que los oí en el edificio. Miré a mi amiga y le dije en voz baja: no es aguante. Es que mi madre me dijo que tenía que sacarlos a la luz. Si hubiera entrado entonces, lo habrían negado y me habrían hecho pasar por una espía. No quiero perder por precipitarme. Vera asintió y sacó el móvil. Todavía guardo los archivos originales. Todo con fecha y hora. Si lo necesitas, testificaré. Le di las gracias. Una gratitud que guardé en mi corazón. Sin muchas palabras. Porque en la vida, a veces, hablar mucho te debilita. Por la tarde, Lidia le informó a mi madre de que la administración del edificio de los suegros había aceptado proporcionar las grabaciones de las cámaras de las zonas comunes, siguiendo el procedimiento legal. Mi madre no me dio detalles. Solo me dijo que me concentrara en mi papel. Pero entendí que las piezas del puzzle se estaban colocando en su sitio. El viernes por la noche, Damián llegó pronto. Dejó sobre la mesa una bolsa de fruta y una caja de un suplemento caro. Dijo: mañana se reúnen los consuegros. Intenta tener mejor cara. Si tu madre te ve tan débil, se preocupará. Yo hablaré con mis padres para que todo vaya sobre ruedas. Pregunté con voz suave: ¿cómo quieres que vaya sobre ruedas? Damián sonrió. Que todos queden contentos. Tu madre nos ayuda. Nosotros se lo agradecemos. Más adelante, se lo devolvemos. Y todos guardamos las apariencias. ¿Guardar las apariencias? Esa frase me sonaba. Mi familia política vivía más de las apariencias que del afecto. Bajé la cabeza, fingiendo un nudo en la garganta. Solo tengo miedo de que mi madre no confíe en ti. Damián me cogió la mano. Su voz sonaba tan sincera, que cualquiera que no supiera la verdad, le habría creído. He vivido contigo 5 años. Soy tu marido. No necesito que tu madre confíe en mí. Solo necesito que tú confíes en mí. Le miré a los ojos. Ya no veía al hombre en el que una vez había confiado. Solo veía a alguien que me necesitaba como puente para llegar a lo que quería. Pero aún así, asentí y dije en voz baja: sí, confío en ti. Después, me di la vuelta. Si le miraba más tiempo, temía que se me notara la verdad. Esa noche, no dormí profundamente. No pensaba en la discusión de mañana. Pensaba en los pequeños detalles. Las veces que Begoña me pedía que le comprara un bolso. Las veces que Fermín preguntaba indirectamente a quién dejaríamos el piso en el futuro. Las veces que Noelia bromeaba con que, ya que era tan rica, le diera algo de capital. Antes lo veía como cosas de familia, palabras sin más. Ahora entendía que la boca es el primer lugar por donde asoma la codicia. El sábado por la mañana, en casa de mi madre ya estaba la comida preparada. No vi una puesta en escena ostentosa. Mi madre se mantuvo fiel a su estilo. Suficiente,
pero limpio y cuidado. Había una sopa de cocido, un pollo asado, pimientos de padrón y una fuente de jamón. Platos sencillos, para una conversación sencilla. Así lo dijo ella. Damián se vistió con su traje desde temprano, incluso se arregló el cuello de la camisa frente al espejo. Me miró. Vístete. No dejes que mis padres te vean tan pálida. Me puse un vestido de color claro, sin mucho maquillaje. Tenía que parecer una mujer que acababa de hundirse, pero que intentaba mantenerse en pie. Lo justo para que sintieran lástima y se confiaran. De camino a casa de mi madre, Damián llamó a Begoña. Hablaba en voz baja, pensando que no le oía. Mamá, tranquila, ya he firmado el borrador. Miré por la ventanilla, fingiendo no oír, pero cada palabra se grababa en mi mente. Al llegar, la familia política estaba al completo. Fermín, con traje y el pelo engominado. Begoña, con un conjunto de joyas brillantes. Noelia, con un vestido ajustado y una sonrisa de fiesta. Entraron en el salón, elogiando la casa, lo joven que estaba mi madre, lo bien que olía la comida. Los cumplidos caían como sal y azúcar, con un propósito evidente. Mi madre los invitó a sentarse, sirvió té y conversó de forma cordial. En apariencia, era una comida familiar armoniosa, pero yo sabía que esta comida no era solo para comer. Era una mesa sobre la cual cada uno pondría su corazón a la vista. Antes de empezar, pedí permiso para ayudar en la cocina. Mi madre asintió levemente. Cuando estuvimos solas, me susurró. Recuerda. No reacciones. Deja que hablen ellos. Respondí. Sí. Y en ese momento quise dirigirme a todos ustedes. Si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían sabiendo que su familia política está conspirando a sus espaldas? ¿Cederían por mantener la paz? ¿O se enfrentarían de una vez por todas para no cargar con esa injusticia el resto de su vida? Si pueden, dejen un comentario, porque después de esta comida vendrán palabras que, aunque parezcan inocentes, serán la daga que revele la verdadera cara de la familia. La comida de aquel día terminó en una atmósfera de falsa calidez. Fermín comía despacio, hablando con la mesura de un hombre educado. Begoña sonreía mucho, sin dejar de decir: «Qué bien cocina usted, señora Inés. Ariadna tiene mucha suerte de tener una madre así». Noelia no dejaba de mirar alrededor de la casa. Sus ojos brillaban como si estuviera calculando algo más que la comida. Me senté junto a Damián, que interpretaba su papel de marido modelo. Sirviendo agua, poniéndome comida en el plato, recordándome que comiera. Pero cada vez que mi madre mencionaba que el contrato de préstamo debía ser claro, su mano apretaba la mía bajo la mesa, como para recordarme que no metiera la pata. Quería controlar la conversación, no consolarme. Mi madre no habló mucho. Solo hizo preguntas pequeñas y cotidianas, de esas que hacen que la gente se delate sola. ¿Cómo piensan ayudar a los chicos a estabilizarse? ¿O qué concepto tienen en su familia sobre el dinero en el matrimonio? Preguntas que sonaban a cortesía, pero cada vez que las hacía, Fermín respondía con evasivas. Begoña desviaba la conversación hacia el afecto y la necesidad de arrimar el hombro. Cada vez que Begoña decía arrimar el hombro, yo recordaba su voz chillona en aquel viejo edificio. Ahora que está destrozada, es fácil de convencer. ¿Qué hombro querían arrimar? Si lo que querían era arrimar mis bienes a su lado. Después de comer, mi familia política se levantó para irse. Fermín estrechó la mano de mi madre, con voz formal. Las dificultades las tiene cualquiera. Entre familia, si nos queremos, nos ayudamos, pero hay que hacerlo con tacto para que la gente no hable. Mi madre sonrió y respondió con una sola frase. Con tacto. Sí. Pero con honestidad. El tiempo pone a cada uno en su sitio. Fermín forzó una sonrisa y se llevó a Begoña. Damián los acompañó hasta la puerta, diciéndoles algo en voz baja. Yo no les seguí. Me quedé en el salón, viendo cómo sus espaldas desaparecían. Ya no sentía miedo, ni esperanza. Solo esperaba a ver quién se quitaría la máscara primero. Esa noche, Damián hizo llamadas constantes. No a mí, sino a su madre, y luego a alguien en su agenda guardado como tío Q o prima S. Yo me tumbé de espaldas, fingiendo cansancio. Él, pensando que dormía, hablaba en voz baja. Solo oí fragmentos. Sí, mañana lo pienso. Quieren que todo quede claro. Mamá, tranquila. A la mañana siguiente, volví a casa de mi madre, supuestamente para descansar. Damián no se opuso. Al contrario. Me animó.
Vete con tu madre unos días para recuperarte. Yo me encargaré de los papeles. Sonaba a preocupación. Pero entendí que quería que me fuera del piso para poder manejar las cosas a su antojo. Nada más entrar en casa, Lidia le dio a mi madre un sobre fino. Con discreción, le dijo en voz baja. La administración del edificio ha enviado la copia de las grabaciones de las zonas comunes, como se solicitó. Mi madre asintió y lo cogió. No lo abrió delante de mí. Esperó a que me sentara y bebiera un poco de agua. Dentro había una copia de la grabación de la cámara del vestíbulo y un certificado sellado de la administración. Mi madre encendió el portátil. Me senté a su lado. Mi corazón latía con fuerza a pesar de que estaba preparada. Apareció la imagen del vestíbulo del viejo edificio donde vivían Fermín y Begoña, un plano amplio que mostraba la entrada, los bancos y el ascensor. Fermín, Begoña y Damián salían hablando con una vecina. Begoña sonreía, gesticulando. Su voz se oía bastante clara al estar en una zona abierta. Si esta vez conseguimos el préstamo, nos salvamos. Si dejamos que se hunda, nos arrastra. Hay que coger el dinero primero, y luego ya veremos. Escuché esa frase. Coger el dinero primero, y luego ya veremos. Y sentí un nudo en la garganta. Fue como una bofetada, pero esta vez, la bofetada no me aturdió. Me despertó. Mi madre apagó el vídeo y se giró hacia Héctor, que en algún momento, sin que yo me diera cuenta, había aparecido. Él habló con calma. Son declaraciones en un lugar público. La grabación de la cámara de la comunidad con certificado no es una prueba penal inmediata. Pero demuestra la intención, el motivo, y ayuda a conectar con otras pruebas. Mi madre preguntó, ¿es suficientemente limpia? Héctor asintió. Limpia, porque no es una grabación clandestina en una casa. No viola la privacidad. Hemos seguido el procedimiento correcto. Miré a mi madre, queriendo darle las gracias. Pero mis labios temblaban. Ella lo entendió y me apretó el dorso de la mano. Un apretón suave que decía, ¿ya has aguantado suficiente? Pregunté en voz baja. ¿Y ahora qué hacemos, mamá? Ella respondió. Nada drástico por ahora. Sigue en tu papel. Deja que Damián piense que la comida de ayer fue un éxito. El avaro no sabe cuándo parar. Cuanto más cree que gana, más se delata. Héctor añadió. Ariadna, en esta fase, solo tienes que dejar que Damián se presione a sí mismo. Buscará la forma de acelerar el préstamo. Cuando se impaciente, hablará más. Cuanto menos hables tú, más se delatará él. Asentí. Recordé un proverbio que mi madre solía usar. En boca cerrada no entran moscas. Pero antes, callaba por aguantar. Ahora, callaba para ver con claridad. Esa tarde, Damián me llamó. Su voz era ansiosa. Ariadna, ¿qué ha dicho tu madre? Los consuegros ya se han reunido. Seguro que tu madre te quiere. ¿Podemos acelerar un poco? Me da miedo que los acreedores se pongan serios. Fingí pánico. Yo tampoco lo sé. Mi madre dice que tiene que revisar bien el contrato antes de transferir el dinero. Damián murmuró una A y bajó la voz. Habla tú con ella, eres su hija, a ti te escuchará más. No quiero perder tiempo, si pasa algo, será un problema. Llamaba problema a salvarme a mí, pero acelerar a coger el dinero. Tragué saliva y respondí en voz baja. Vale, lo intentaré. Al colgar, miré la pantalla oscura. En mi mente apareció la sonrisa de Begoña en aquel vestíbulo, su frase jactanciosa. Luego, la mano de Damián sobre la de Raquel. Todo se unió como un nudo apretado. Fui a la cocina a ayudar a la empleada a lavar la verdura. Necesitaba hacer algo normal para que las emociones no me arrastraran. El agua corría, la verdura estaba fresca. Mis manos se movían mecánicamente, pero mi mente estaba extrañamente en calma. Mi madre se paró en la puerta de la cocina. Me miró un rato y dijo: recuerda, no sientas lástima por ellos. Sentir lástima por la persona equivocada es hacerte daño a ti misma. Respondí: ya no siento lástima, mamá. Solo pena. Mi madre suspiró. Sentir pena está bien, pero después de sentirla, hay que seguir adelante. Hay que saber cuándo cambiar de barco si el que tienes se está hundiendo. Por la noche, recibí otro mensaje de Vera. He oído por conocidos que Damián anda preguntando mucho últimamente sobre trámites de transferencia de bienes. Parece que se está cubriendo las espaldas. Leí el mensaje sin sorprenderme. Solo respondí: gracias. Estoy bien. Apagué el teléfono y me quedé sentada en mi habitación. Sabía que lo que querían no era solo el préstamo,
Querían una vía de escape. Querían desvincularse de la responsabilidad. Querían que yo cargara con la quiebra y perdiera mi posición. Pero esta vez, ya no era la mujer que solo sabía aguantar para mantener la paz. Tenía a mi madre, a un abogado, pruebas y, lo más importante, algo que antes me faltaba, la lucidez para no engañarme a mí misma. Aquel domingo, mi madre me pidió que me levantara temprano, no para ir a ningún sitio, sino para preparar una comida sencilla pero seria. Dijo: «Hoy es la reunión oficial. Deja que yo me encargue de hablar». Me puse ropa sencilla. Me recogí el pelo. En la cocina, Lidia y la empleada preparaban una mesa al estilo del sur. Una olla de puchero, pescado a la roteña. Una fuente de verduras al vapor. Y un plato de fruta de postre. Nada ostentoso. Pero todo indicaba una casa decente y ordenada. Héctor llegó antes de la hora. No traía un maletín, solo una fina carpeta. Saludó a mi madre. Me miró y preguntó en voz baja: «¿Estás bien?». Respondí suavemente: «Estoy bien, solo que ya no confío». Héctor asintió, sin darme consuelo vacío. Solo dijo: «Si no hay confianza, nos basamos en el procedimiento». A las 11 menos cuarto, llegó el coche de mis suegros. Fermín bajó primero, con su traje impecable y una expresión seria, como si fuera a una reunión de la comunidad de vecinos. Begoña le siguió. Hoy llevaba menos joyas, pero las suficientes para que se notara que no les faltaba confianza. Noelia iba junto a su madre, sonriendo y con una bolsa de regalo. Damián iba el último, con una cesta de fruta, sus ojos recorriendo el lugar rápidamente, como si inspeccionara el terreno. Mi madre les abrió la puerta y los invitó a pasar con voz serena. «Bienvenidos, pasen y tomen un té para refrescarse». Se sentaron en el salón. Mi madre sirvió el té, y luego dijo suavemente: «Hoy comeremos y hablaremos, para que no haya malentendidos». Fermín asintió, con voz formal: «Tiene razón, señora Inés. En familia, las cosas claras». Begoña sonrió. «Sí, la pobre Ariadna lo está pasando muy mal. En nuestra casa la queremos mucho, somos familia». Me senté junto a Damián, con las manos en el regazo. De vez en cuando, él me tocaba la muñeca, como recordándome que no metiera la pata. No aparté la mano ni le respondí. Dejé que me viera débil, tal como ellos querían. En la mesa, mi madre le sirvió a Fermín un trozo de pescado. «Pruebe esto. Es una receta de casa». Luego se giró hacia mí. «Ariadna. Come». «Hija». Dije que sí. Pero sentía los cubiertos pesados. En la mesa había risas y elogios a la comida, pero yo solo olía el aroma del cálculo en cada frase. Después de unos bocados, Damián fue el primero en dejar los cubiertos. Con voz suave, dijo: «Suegra, si me permite, me gustaría hablar del tema principal. Ariadna está muy preocupada. Temo por su salud. Sobre el préstamo que acordamos, déjeme que yo me encargue de todo por ella». Mi madre no respondió de inmediato. Bebió un sorbo de té. Dejó la taza y le hizo a Damián una pregunta aparentemente simple. «Dices que te preocupas por tu mujer. ¿Qué es lo que más te preocupa?». Damián titubeó y luego dijo: «Me preocupa que los acreedores la presionen, su honor, que la casa se vea afectada». Mi madre le miró directamente. «¿Pones el honor de mi hija al mismo nivel que la casa?». El ambiente se tensó. Begoña intervino rápidamente: «Señora Inés, lo que quiere decir es que le preocupa todo. No que valore más la casa que a su mujer». Mi madre asintió levemente y continuó, esta vez dirigiéndose directamente a Fermín y Begoña: «Dicen que quieren a Ariadna. Supongamos que ella se queda sin nada y yo no puedo ayudar. ¿Qué harían ustedes?». La pregunta cayó sobre la mesa como un cubierto al chocar con un plato. Noelia, que estaba sonriendo, se quedó seria. Begoña forzó una sonrisa. «Pues seguir queriéndola, claro. Son marido y mujer. No se pueden abandonar». Fermín añadió con voz grave: «Nuestra familia tiene principios. En las dificultades, se arrima el hombro». Mi madre dejó los cubiertos. Su voz seguía siendo uniforme. «Arrimar el hombro significa buscar juntos una solución o buscar juntos la forma de divorciarse para separar responsabilidades». Begoña palideció. «¿Qué dice usted?». Noelia parpadeó y soltó una risa nerviosa. «Mi madre no ha dicho eso. Seguramente lo ha oído mal». Mi madre no discutió. Solo miró a Damián. «Damián,
Dime, cuando te enteraste de que Ariadna estaba en bancarrota, ¿qué fue lo primero que preguntaste? Damián tragó saliva, mirándome como si pidiera ayuda. Bajé la cabeza, en silencio. Damián respondió evasivamente. Pregunté a cuánto ascendía la deuda. Para calcular. Mi madre asintió, como si confirmara algo que ya sabía. ¿Calcular para Ariadna o para ti? Fermín golpeó suavemente la mesa, molesto. Señora Inés. Está usted siendo muy dura. Mi hijo es previsor. ¿Qué hay de malo en eso? Héctor, que hasta ahora había estado en silencio, dejó una carpeta sobre la mesa. Su voz era tranquila pero clara. Señor Fermín, nadie dice que ser previsor sea malo, pero si la previsión viene acompañada de un plan para separar responsabilidades y disponer de los bienes mientras la otra parte está en pánico, entonces sí hay un problema. Begoña se levantó a medias. ¿Qué clase de abogado es usted? Estamos en una comida familiar. Mi madre levantó una mano, indicándole que se sentara. Habló despacio, cada palabra clara. Una comida es para hablar en familia. Si se está hablando de un préstamo de casi 2 millones de euros, ya no es una conversación trivial. Solo lo preguntaré una vez. Si no hay un afecto real, no usen las palabras queremos a nuestra nuera para pedir dinero. Noelia hizo un mohín. Por Dios, nosotros no estamos pidiendo nada. Es para ayudar a su hija. Mi madre miró a Noelia. Su mirada era afilada, pero no la regañó. Si es para ayudar a mi hija, ya lo decidiré yo. Pero si alguien ve esto como una oportunidad, lo diré claro. Esa oportunidad no es para los calculadores. Damián finalmente habló. Su voz temblaba pero intentaba mantener la compostura. Suegra, es un malentendido. Yo quiero a Ariadna. Solo me preocupa. Mi madre le interrumpió, sin levantar la voz. ¿Te preocupa Ariadna o el apartamento que está a su nombre? Toda la mesa se quedó en silencio. Se oía el zumbido del aire acondicionado. Begoña apretó los labios. Fermín miraba fijamente. Y Damián se quedó inmóvil, como acorralado. Mi madre no presionó más. Solo cogió la carpeta y la empujó al centro de la mesa. El contrato de préstamo está preparado. Las condiciones son claras. El aval es claro. Quien de verdad quiera compartir la carga con su nuera, que firme. Quien solo quiera salvar su propio pellejo, que lo deje. Yo seguí sentada en silencio. Ya no necesitaba hablar. Mi silencio en ese momento no era sumisión. Era para que ellos se enfrentaran a su propia codicia. Sobre la mesa, con la comida aún caliente, el contrato de préstamo yacía como un espejo que reflejaba el interior de cada uno. Mi madre no apremió. Solo lo dejó ahí. Fermín miraba fijamente el papel, con los labios apretados. Begoña no paraba de mover los ojos, forzando una sonrisa. Señora Inés, no hay por qué ponerse así. Somos familia. Mi madre respondió suavemente. En familia. Más que en ningún sitio las cosas claras. Damián extendió la mano para tocar la carpeta, pero la retiró. Intentó salvar la situación con voz suave. Suegra, si yo ya lo he firmado. He firmado el borrador. Puede confiar en mí. Mi madre le miró directamente. Confiar o no, no es lo importante. Lo importante es que hagas lo que dices. El ambiente se volvió denso. Me senté junto a Damián, con la mirada baja, mis dedos rozándose bajo la mesa. No le miré. Porque si lo hacía, temía volver a ver los años en los que me había autoengañado. Y no quería volver a ese lugar. Justo en ese momento mi teléfono vibró suavemente en mi mano. Miré el mensaje de Vera. Solo unas palabras. Justo lo que necesitas. Ábrelo. Respiré hondo y lo abrí. Apareció una serie de fotos. Claras. Del rostro de Damián. Del rostro de Raquel. Del vestíbulo de un hotel. Con la fecha y hora visibles. Adjunto. La factura de la reserva de la habitación a nombre de Damián. Con el código de reserva y la fecha de entrada. Ya no era una foto borrosa en una cafetería, sino algo que nadie podía atribuir a la casualidad. No temblé. Era extraño. Mi corazón dolía, pero mis manos estaban firmes. Me levanté, sin hacer ruido, y me acerqué a mi madre. Dejé el teléfono junto a su taza de té. Mi madre lo miró. Sus ojos se oscurecieron por un instante, y luego volvieron a su calma habitual. No me preguntó nada. Solo giró la pantalla del teléfono, lo colocó ordenadamente, y lo empujó suavemente hacia el otro lado de la mesa. Por favor, miren esto. ¿Qué clase de querer a la nuera es esta? Begoña se inclinó para mirar y parpadeó repetidamente.
¿De dónde has sacado estas fotos falsas? Fermín frunció el ceño y se giró bruscamente hacia Damián. ¿Qué es esto? Damián palideció. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Sus labios estaban secos, su garganta se movía como si tuviera una espina clavada. Noelia aprovechó para soltar una risa forzada. Señora Inés. Hoy en día es muy fácil manipular fotos. No se crea todo lo que ve. Mi madre asintió. Su voz seguía siendo uniforme. Sí. Manipular fotos es fácil. Por eso no solo tengo fotos. Le hizo una seña a Lidia, que se acercó por detrás y dejó sobre la mesa una carpeta ya preparada, impecable, con el sello de confirmación del banco. Sentí un frío recorrer mi cuerpo. No de miedo, sino de la certeza de que todo iba por el camino correcto. Mi madre abrió la primera página y señaló con el dedo. La cuenta conjunta. Las transferencias regulares a la empresa Mian, por un total de 360.000 euros. Begoña se quedó boquiabierta. ¿Tanto dinero? ¿De qué? Mi madre la miró directamente. Pregúntele a su hijo. Fermín gruñó, furioso pero intentando mantener la compostura. Damián. Explícate. Damián balbuceó. Papá, eso lo transferí para una inversión, un negocio. Héctor, sentado junto a mi madre, habló por primera vez, su voz era lenta, como si leyera un informe. Señor Damián. Una colaboración requiere un contrato. Una correspondencia de servicios. Facturas. Aquí solo hay transferencias de dinero y ningún documento firmado por la señora Ariadna. Damián se giró hacia mí, con los ojos enrojecidos. Ariadna, escúchame. Lo hice por nuestro futuro. Yo seguí sentada, sin discutir. Solo levanté la vista y le miré una vez. Dije una sola frase, en voz baja pero clara. ¿Qué futuro, Damián? Si yo no sabía nada de él. La frase silenció la mesa, un silencio tan profundo que se oía el roce de los cubiertos. Begoña cambió de repente su tono, pasando de la negación al ataque. Ariadna, ¿qué haces metiendo a un abogado en casa? Los problemas de pareja se arreglan de puertas para adentro. Montar este circo solo nos deja en ridículo. Antes de que pudiera responder, mi madre dejó los cubiertos. Su voz se volvió fría. El ridículo lo hace quien comete la falta, no la víctima que la expone. Fermín se levantó de golpe, golpeando la mesa. Señora Inés, ¿quiere usted humillar a mi familia? Mi madre no se movió. Solo le miró, con una calma aterradora. No humillo a nadie. Solo pongo la verdad sobre la mesa. Ustedes vinieron a pedir un préstamo de casi 2 millones de euros. Pedir claridad. ¿Qué tiene de malo? Noelia, nerviosa, miraba a Begoña pidiendo ayuda. Begoña, roja de ira, dijo con amargura. Usted es lista, es rica, y por eso quiere aplastarnos. Mi madre esbozó una media sonrisa, casi imperceptible. Mi dinero no está para alimentar la codicia de otros. Luego añadió lentamente. Y tengo una cosa más. No para atacar, sino para terminar con cualquier malentendido. Lidia colocó sobre la mesa otro documento. El certificado de la grabación de la cámara del vestíbulo del edificio. Mi madre no puso el vídeo. Solo leyó una línea transcrita. La frase que Begoña dijo en el vestíbulo sobre coger el dinero primero, y luego ya veríamos. Begoña se quedó lívida. Sus labios se movían sin emitir sonido. Damián miró a su madre y luego a mí. Con pánico. Como alguien que ve su única vía de escape bloqueada. Se acercó, intentando cogerme la mano. Ariadna, volvamos a casa y hablemos. Por favor. Retiré la mano. Un gesto suave pero definitivo. No porque quisiera un escándalo, sino porque ya no me quedaba nada a lo que aferrarme. Fermín tiró bruscamente del brazo de Damián, susurrando. Vámonos. Begoña cogió su bolso, murmurando. Juegan sucio. Juegan sucio. Se levantaron para irse. Mi madre no los detuvo. Solo dijo una frase lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Pueden irse. Pero no hay dinero. Y a partir de ahora, todo se hablará con papeles. Quien haya hecho algo mal, que asuma las consecuencias. Damián se giró para mirarme por última vez. Su mirada ya no era la de un marido, sino la de alguien que acaba de perder un gran negocio. Me quedé sentada. No sentía alegría, solo una sensación muy clara, como cuando te quitas una espina de la piel. Duele un momento, y luego sientes alivio. En cuanto la puerta se cerró tras Fermín y Begoña, la casa pareció liberarse de una atmósfera asfixiante.
Noelia les siguió, el taconeo de sus zapatos resonando mientras murmuraba que mi madre se había pasado. Damián fue el último en quedarse. Como si aún quisiera encontrar una excusa o un puente para seguir adelante sin quedar como un culpable. Mi madre no se levantó a despedirles. Se quedó sentada, con las manos sobre la mesa, mirando a Damián. Una mirada sin odio ni pena. La mirada de alguien que lo ha visto todo. Damián. Lo llamó por su nombre, con un tono normal. Hace un rato decías que querías a tu mujer. Que compartirías la carga. Te lo pregunto por última vez. ¿Vas a firmar el aval del contrato de préstamo? Damián parpadeó, con la boca seca. Me miró de reojo y luego a Héctor, como si buscara una salida. Héctor no dijo nada. Solo dejó el bolígrafo justo al lado de la línea de la firma. Un silencio que era una trampa abierta. Damián carraspeó. Suegra. Si yo ya firmé el borrador, deme tiempo. Tengo que organizarme. Mi madre repitió, sin alzar la voz. Contéstame, por favor. ¿Firmas o no firmas? La pregunta cayó como una cuchilla, cortando cualquier evasiva. Me senté con la espalda recta. Ya no miraba a Damián. Ya había oído suficiente. Solo esperaba que él mismo respondiera con sus actos. Damián cogió el bolígrafo, lo apoyó ligeramente en el papel y se detuvo. Miró la cifra. 1.980.000 euros, como si mirara un abismo. Vi en sus ojos no el miedo por mí, sino el miedo a quedar atado. Levantó la vista forzando una sonrisa. Suegra. Si firmo el aval y luego pasa algo inesperado, temo que afecte a mi trabajo. Mi madre asintió, como si hubiera esperado esa respuesta desde el principio. Ah. O sea que temes que te afecte a ti, que a Ariadna le afecte el honor, la salud y la vida entera. ¿Eso te parece normal? Damián apretó los labios, diciendo apresuradamente. No quería decir eso. Solo quiero que seamos flexibles. Héctor intervino entonces, su voz serena pero firme. Señor Damián. La flexibilidad en las obligaciones financieras es un riesgo. La señora Ariadna es la prestataria. Su madre la prestamista. Y usted es quien dijo que compartiría la carga. Si no firma el aval, sus palabras se contradicen. Damián se giró hacia mí, su voz se suavizó, como una táctica. Ariadna. Habla con tu madre. Sabes que te quiero, solo temo que los trámites sean demasiado estrictos. Le miré, extrañamente tranquila. Ya no quería demostrar que tenía razón. Solo quería saber junto a quién estaba. Respondí brevemente, sin reproches ni lágrimas. Si me quieres, firmas. Solo una frase. Damián se quedó helado. Fuera. Se oía el ruido lejano de una moto. En el salón, el silencio era tan profundo que se oía el tic-tac del reloj de pared. De repente, recordé un dicho. El buen bocado se recuerda mucho tiempo. La herida dolorosa toda la vida. Hoy nadie había pegado a nadie. Pero el dolor del honor seguramente se recordaría mucho tiempo. Damián soltó el bolígrafo. Un gesto ligero, pero que sonó como el cerrojo de una puerta. Con permiso, dijo, con voz dura. No firmo. Buscaré otra forma. Mi madre no se sorprendió, solo asintió, como si cerrara un acta. De acuerdo. Si no firmas, se entiende que no compartes la carga. Así que, a partir de ahora, no vuelvas a decir que superarás esto con Ariadna. Decir eso es mentir. Damián se sonrojó. Intentó discutir, pero no pudo. Cuanto más discutía, más se delataba. Se giró hacia mí, con la mirada oscurecida. Ariadna, has llegado hasta aquí. ¿Crees que has ganado? No respondí. Vi en su pregunta que ya no había afecto. Era la pregunta de alguien que ha perdido un beneficio. Mi madre se levantó. Su voz seguía siendo tranquila. Que gane o pierda no es lo importante. Lo importante es que vea claramente a la persona que tiene a su lado. Hay que saber a quién se confía. Si te equivocas, lo retiras. Y ya está. Damián sonrió con amargura y salió rápidamente. Antes de irse, soltó una frase lo suficientemente alta para que yo la oyera. Pero no los de fuera. Cuando te divorcies, te enterarás. La puerta se cerró. La casa quedó en silencio. Me quedé sentada mucho tiempo, mirando la comida fría, la taza de té a medio beber. No lloré. Solo sentí un vacío en el pecho, como si me hubieran quitado un peso. Pero el lugar dolía, por haber estado oprimido tanto tiempo. Mi madre recogió los papeles, los ordenó y se sentó a mi lado.
No me preguntó si estaba bien. En plan consolador. Preguntó: ¿te arrepientes de haberme hecho caso y montar esta escena? Pensé un momento y negué con la cabeza. Si no lo hubiera hecho, probablemente seguiría engañándome a mí misma. Habría aguantado unos años más y habría perdido mucho más. Mi madre asintió, su mirada perdida, como si repasara una vida entera. Así está bien. La gente dice que la vida es larga, pero una mujer, si se equivoca de camino, cuanto más anda, más se aleja. Saber dar la vuelta es una bendición. Mi teléfono vibró. Una llamada de Damián. Miré la pantalla unos segundos y lo dejé sobre la mesa, sin contestar. Sonó una segunda vez y se cayó. No bloqueé su número, simplemente no respondí. Hay palabras que, si las escuchas, solo te debilitan. El silencio, en este momento, era mi límite, era mi forma de decirme a mí misma: a partir de hoy, ya no le pediré a nadie que me quiera de palabra. Me levanté y fui a la cocina a ayudar a Lidia a recoger los platos. El agua tibia corría por mis manos. El olor a jabón era suave. Las pequeñas cosas me devolvían a la realidad. Cuando terminé, volví al salón. Mi madre estaba junto a la ventana, mirando al jardín. Sin volverse, dijo: descansa. Lo que haya que hacer, lo haremos con la ley, no con lágrimas. Dije que sí en voz baja. Esa noche, me senté frente al espejo, cepillándome el pelo. En el espejo seguía siendo yo, solo que con una diferencia. Mis ojos ya no esperaban. Ya no esperaban que alguien volviera a disculparse, ni que una familia política se volviera decente de repente. Ya había escuchado la respuesta. En el preciso instante en que Damián soltó el bolígrafo sin firmar. A la mañana siguiente, antes de terminar mi vaso de agua, el teléfono empezó a sonar sin parar. No era Damián. Eran números desconocidos. Luego, mensajes de compañeros de trabajo y de Vera. El mensaje de Vera fue directo. Ariadna, mira las noticias. Te están atacando. Abrí el enlace. Un largo artículo con un titular sensacionalista. Empresaria finge la quiebra para deshacerse de su marido y ocultar una fortuna. Acompañado de una foto de mi boda con Damián. Fotos del apartamento. Amuna. 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 Incluso mencionaba mi mudanza a casa de mi madre como prueba de mis cálculos. El autor se hacía pasar por alguien cercano, contando la historia como si fuera cierta. Terminaba con frases incendiarias. Mujeres codiciosas. Mujeres tóxicas. Mujeres que desprecian a su familia política. Leía y sentía un frío helador. No por miedo a mi reputación, sino por cómo lo tergiversaban todo. No solo querían el divorcio. Querían manchar mi nombre para que nadie me creyera. Para aislarme y debilitarme. Mi madre entró en el salón. Miró la pantalla de mi móvil y solo preguntó: ¿de dónde sale? Le enseñé el artículo. Leyó las 3 primeras líneas, apagó la pantalla y dijo con calma: es la típica táctica de tirar barro. Pero cuanto más barro, más fácil es ver quién lo tira. Héctor llegó más temprano de lo habitual. Vio el artículo y preguntó: ¿la fuente indica el nombre del autor? Bajé hasta el final. El nombre de la cuenta era de un portal de noticias sensacionalista. Pero al final ponía según fuentes cercanas y los comentarios estaban llenos de odio y regocijo. Sentí que me ardían las manos, quería responder, discutir. Pero mi madre me puso una mano en el hombro y la apretó suavemente. No entres en una pelea de mercado. Cuanto más concurrido está el mercado, más ruido hay. No somos pescado en venta para responder a cada oferta. Sonreí con amargura. Pero están mintiendo descaradamente. Héctor dijo con calma: Ariadna, no discutiremos de palabra. Actuaremos con procedimientos. Este artículo nos ayuda en 2 cosas. Primero, demuestra que tienen la intención de difamarte. Segundo, si revelan información interna que no podrían conocer por sí mismos, tenemos base para investigar la filtración. Levanté la vista. ¿Quiere decir que alguien ha filtrado la información? Héctor asintió. Información como ocultar bienes, el acuerdo de venta, el plan de la quiebra. No cualquiera puede inventar algo tan preciso. Alguien se lo ha proporcionado o lo están adivinando basándose en pistas internas. Mi madre se sentó. Su voz era lenta, la de alguien que ha superado muchas tormentas. Ariadna, ¿recuerdas lo que te dije? Deja que lo hagan grande. Cuanto más grande lo hagan, más fácil será que se derrumbe. Tragué el nudo que tenía en la garganta. Un refrán me vino a la mente. Quien nada debe,
nada teme. Pero en medio de las redes sociales, a veces, a quien nada debe también le llueven piedras. No temía las piedras, temía ablandarme y caer por mi propio pie. No por amor, sino porque quería oír qué tenía que decir después de publicar el artículo. La voz de Damián ya no era suave. Habló directamente, como si pusiera condiciones. Ariadna, ¿lo has visto? Si lías las cosas, tú te lo buscas. Si quieres que todo acabe bien, firma el divorcio de mutuo acuerdo, y no nos arrastres a los tribunales. Yo tampoco quiero quedar mal. Me reí suavemente. ¿Quedar mal? El que ha publicado la basura eres tú, ¿y temes quedar mal? Damián guardó silencio un momento y luego gruñó. No me hables así. Todo el mundo sabe que tienes dinero, que me lo ocultaste, que fingiste, que metiste a tu madre y a un abogado. Lo tenías todo planeado. No me justifiqué. Solo le hice una pregunta. Damián, dices que te lo oculté. Entonces, explícame los 360.000 euros transferidos a Mian. Al otro lado de la línea, se hizo el silencio. Damián cambió de tono, evasivo. Eso lo hablamos en casa. Respondí brevemente. Lo que tengas que decir, díselo al abogado. Colgué antes de que pudiera presionarme más. Mi corazón latía deprisa, pero no de miedo, sino porque por primera vez sentía que sus palabras ya no me manipulaban. Esa tarde, llegó un sobre a casa de mi madre. La demanda de divorcio presentada por Damián, con unas líneas solicitando el reparto de las obligaciones relacionadas con las deudas surgidas, sonaba muy ético. Miré el papel y recordé la frase de Fermín. Separar responsabilidades. Resulta que llevaban mucho tiempo preparando su vía de escape. Mi madre no me dejó sostener el papel mucho tiempo. Se lo dio a Héctor y dijo: Adelante. Héctor abrió el portátil y empezó a redactar la reconvención. No con la rabia de quien demanda por despecho, sino con un escrito ordenado punto por punto. Transferencias de dinero irregulares. Indicios de apropiación indebida de bienes gananciales. Adulterio con pruebas. Difamación y, lo más importante, la intención de apropiación mediante la coacción para obtener un préstamo y luego eludir la responsabilidad. Héctor me hizo algunas preguntas muy concretas, sin entrar en sentimientos. ¿Guardas los mensajes en los que te presiona para pedirle dinero a tu madre? ¿Hay alguna mención a la cifra de 1.980.000 euros? Abrí la carpeta que había guardado y se la envié. Lo hice rápido, como quien entrega un documento, no como quien cuenta una pena. Al enviarlo, me di cuenta de que de verdad había cambiado. Ya no era la mujer que se aferraba a su razón y lloraba. Estaba trabajando como alguien que se salva a sí misma. Llamó Vera, furiosa. Quiero entrar en internet y ponerlo a parir. Le dije con calma, no lo hagas. Si lo insultas, caerás en su trampa. Necesita ruido para ocultar su error. Vera guardó silencio unos segundos y suspiró. Hablas como una abogada. Sonreí con amargura. No. Solo estoy aprendiendo a sobrevivir. Por la noche, mi madre preparó una sopa de arroz sencilla. Dijo: Mañana estarás cansada. Come algo ligero para asentar el estómago. Comí, sintiendo un sabor salado, como mi propio corazón. Antes de dormir, mi madre se paró en la puerta de mi habitación y dijo en voz baja: Ariadna, recuerda, pueden hacerte daño con palabras, pero no te derrumbes creyéndotelas. Dije que sí en voz baja. Apagué la luz y me quedé mirando el techo. Fuera. La ciudad seguía iluminada y ruidosa. Pero dentro de mí había una calma. Como el agua de un estanque después de que el barro se ha asentado. La batalla, a partir de hoy, ya no era una pelea de pareja. Era una cuestión de honor y del derecho a vivir con la cabeza alta. Aquella mañana, Héctor no trajo un dossier voluminoso, sino una sola hoja de papel, con unas pocas líneas escuetas, como un memorando. Comunicado interno sobre plan de transferencia de fondos X, cuenta intermediaria, propósito, reestructuración. A primera vista, parecía un comunicado de trabajo normal, pero sabía que era un cebo. Mi madre le preguntó a Héctor en voz baja: ¿No es un cebo demasiado obvio? Héctor respondió que no. Porque no se trataba de una estafa ni de perjudicar a nadie. Era una medida para identificar la fuente de la filtración. Y lo más importante, el cebo solo estaría al alcance de un grupo reducido de personas con acceso. Escuchaba y sentía un peso en el corazón. Entendí que estaba a punto de enfrentarme a algo difícil de tragar. El traidor podía no ser de la familia política, sino alguien de mi propio trabajo. Mi madre dijo una frase que me heló la sangre.
La persona en la que más confías es la que te apuñala más hondo. No quería pensar en Viviana. Viviana había estado conmigo desde que la empresa era una pequeña oficina alquilada, comiendo de menú y trabajando hasta tarde. La consideraba mi mano derecha, pero la ley era la ley. Y la estrategia era la estrategia. La confianza no sustituía a la verificación. Héctor añadió. El cebo tiene que ser tan real que alguien de dentro se lo crea. Por eso, Ariadna, firmarás un comunicado interno falso, con el sello de la empresa, y lo enviarás siguiendo el protocolo, solo al director financiero y a la jefa de contabilidad. Esas dos personas son el círculo de control, nadie más. Cogí el bolígrafo. Mi letra seguía siendo firme, pero mi corazón vaciló. Firme. Al terminar, miré a mi madre. No me dijo pobrecita ni te compadezco. Solo dijo, has llegado hasta aquí, no te ablandes. El correo se envió a las 10:15, solo a 2 destinatarios. Héctor anotó la hora exacta, como si sellara una trampa invisible. A mediodía, intenté trabajar con normalidad. Abrí correos, revisé informes, respondí a clientes. Pero en mi cabeza oía el tic-tac de un reloj. Ya no tenía miedo, solo una ansiedad, la de esperar que cayera una verdad, que dolería de cualquier forma. A las 7 de la tarde, llamó Vera, con voz apremiante. Ariadna, hay un nuevo artículo. Abrí el enlace que me envió. Esta vez, no era solo difamación. El artículo detallaba. Fuentes internas informan de que se transferirá una enorme cantidad de dinero a una cuenta intermediaria el día X para evadir capital. Incluso mencionaban el día X y el término reestructuración, exactamente como en el documento que había preparado Héctor. Dejé el teléfono sobre la mesa. Ya no sentía sorpresa, sino un frío que me recorrió la espalda. Me giré hacia mi madre. No se sorprendió, solo suspiró. Ha picado. Héctor abrió su portátil en el mismo salón, actuando con rapidez. Guardó el artículo, hizo capturas de pantalla, anotó la hora de publicación, rastreó su difusión. Dijo, que la noticia haya salido tan rápido significa que la fuente está muy cerca. Ahora el segundo paso. Investigar internamente. Llamé a Viviana. Una llamada normal, mi voz forzadamente suave. Vi. ¿Puedes venir un momento? Necesito hablar contigo urgentemente. Viviana respondió. Claro, jefa. Voy para allá. Una sola frase. Viviana seguía siendo tan respetuosa como siempre. Intenté tranquilizarme. Quizás no era ella. Quizás era la jefa de contabilidad. Quizás otra persona. Pero cuando se abrió la puerta y Viviana entró, vi que tenía los ojos rojos. Como si no hubiera dormido en días. Forzó una sonrisa. Jefa, me ha llamado con urgencia. ¿Pasa algo? Héctor no se anduvo con rodeos. Puso sobre la mesa el comunicado falso y abrió el artículo, girando la pantalla hacia Viviana. ¿Puedes explicarme por qué este comunicado interno, que solo recibieron 2 personas, aparece en la prensa con las mismas palabras? Viviana palideció, apretó el asa de su bolso. Sus nudillos se pusieron blancos. Me miró, parpadeando sin cesar. Jefa, yo no. Mi madre no dijo nada. Solo la miró fijamente. La mirada de mi madre dificultaba la mentira. Héctor continuó. Su voz seguía siendo tranquila. Recibiste el correo a las 10:15. El artículo se publicó a las 19:02. En ese intervalo, ¿a quién le enviaste esta información? Responde al grano. Viviana se mordió el labio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Después de un largo rato confesó. Yo, solo, se lo envié a un amigo para pedirle consejo. Pregunté. Mi voz se había vuelto ronca a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Qué amigo? Viviana rompió a llorar. Se cubrió la cara. Su voz se quebró. Estoy ahogada en deudas, jefa. No pregunté cuánto debía. Pregunté lo que necesitaba saber. ¿Quién te metió en esto? Viviana sollozó. Raquel sabía que me estaban acosando con las deudas. Me dijo que si le daba algo de información, me ayudaría a pagar una parte. No pensé que llegarían a publicarlo en la prensa. Creí que solo era para protegerse. Escuché y sentí un nudo en el estómago. ¿Protegerse vendiendo secretos de la empresa, lanzándome a la opinión pública? Miré a Viviana, la persona que me llamaba jefa, que se había sentado conmigo en restaurantes baratos las noches de cerrar contratos. No la regañé. Me sentí cansada. Mi madre habló por primera vez. Su voz era baja pero pesada. Hija, si aceptas un favor, lo debes toda la vida. Pero si vendes a alguien, cargas con la culpa toda la vida.
Viviana lloró más fuerte. Lo siento, jefa. Me equivoqué. No tengo salida. Héctor puso otro papel sobre la mesa. Un acta de declaración interna. Vi. Firma confirmando tu declaración de hoy. Si cooperas, será un atenuante, pero tienes que explicar cómo te contactó Raquel, cómo te transfirió el dinero y quién te pedía qué información. Viviana firmó temblando. La tinta se corrió por el papel como una mancha imborrable. Me levanté y me acerqué a la ventana. Fuera. Las farolas brillaban con una luz amarillenta. El viento soplaba suavemente. Ya no quería oír más detalles. Solo vi una cosa muy clara. Esta batalla no era solo sobre la codicia de mi familia política, sino una red de codicia interconectada. Me volví y miré a Viviana por última vez. Dije lentamente, sin gritos ni insultos. Vi. No me duele el dinero, me duele la gente. Pero a partir de ahora, no vuelvas a llamarme jefa. La gente que se considera familia, no se hace esto. Viviana se derrumbó sobre la mesa, llorando en silencio. Héctor recogió el acta, su voz era firme. Ariadna. A partir de este momento, cualquier comunicación entre Viviana y la empresa se hará a través del abogado. No digas nada más. Asentí. Sentía un vacío, pero también claridad. Hay un dicho. La avaricia rompe el saco. Hoy había visto que el saco roto no solo atrapaba al avaro, sino también a quien había confiado en él por error. Esa noche. No volví a leer los comentarios en internet. Tampoco llamé a Damián. Solo me quedé sentada, escuchando el viento. Y me repetí una cosa. A partir de ahora, no viviré de la confianza. Viviré de los límites y de la verdad en su sitio. Desde el día en que Viviana firmó el acta ya no me sentí atacada. Pasé a un estado de preparación. Preparación de documentos, preparación mental, e incluso preparación para el dolor final de mirar a la cara la verdad sobre el hombre al que una vez llamé marido. Héctor me dijo algo muy práctico. No veas esto como un asunto sentimental. Es un litigio con posibles implicaciones penales. Tenemos que ir paso a paso. Le escuché e hice exactamente eso. Limité mis salidas y mi presencia en lugares públicos. No por miedo, sino para no darles la oportunidad de tenderme más trampas. Mi madre también se mantuvo tranquila. Como si nada hubiera pasado. Solo me recordaba de vez en cuando. No dejes que sus palabras te hundan. El miércoles por la tarde, mientras empezaba a llover, un número desconocido me llamó. Pensé en no cogerlo. Pero un mensaje de texto me hizo detenerme. Soy Raquel. Necesito verte. Si no, estoy perdida. Miré la pantalla unos segundos. En mi mente apareció la imagen de Raquel en la cafetería, con sus labios rojos y su pelo ondulado, la mano de Damián sobre la suya. No tenía ningún interés en verla para una escena de celos, solo pensé en una posibilidad. Podría tener miedo de que la usaran como cabeza de turco. Le escribí a Héctor. Respondió al instante. Puedes verla. Pero a nuestra manera, con un abogado presente, en un lugar público y sin firmar nada en el momento. Mi madre, al enterarse, solo dijo: ten cuidado. Hay que saber con quién se trata. Pero no te pongas su disfraz. Ponte tu propia armadura. Acepté ver a Raquel en una tetería en la zona de El Viso. Una mesa cerca de una cristalera con la cámara del local a la vista, con suficiente gente para que nadie hiciera una locura. Héctor se sentó una mesa más allá, como un cliente cualquiera. No quería ostentación. Porque la ostentación solo hace que la gente actúe mejor. Raquel llegó 15 minutos tarde, con mascarilla y una gorra, mirando a su alrededor como si la estuvieran persiguiendo. Cuando se quitó la mascarilla, vi que su rostro estaba pálido, con ojeras, sin rastro de la confianza de la otra vez. Se sentó frente a mí, con las manos temblando ligeramente. Sé que me odias, dijo, con la voz ronca. La miré directamente, sin agresividad ni sarcasmo. Di lo que tengas que decir. No tengo tiempo para rodeos. Raquel se mordió el labio. Damián planea echarme toda la culpa a mí. No pregunté de qué, porque ya lo suponía. Fui al grano. ¿Qué pruebas tienes? Raquel abrió su bolso y sacó un pequeño USB y un teléfono viejo. Los empujó hacia mí como si fueran brasas ardientes. Aquí hay grabaciones. Las he estado haciendo durante 2 años. No lo toqué. La miré. ¿Por qué grababas? Raquel sonrió con amargura, con los ojos enrojecidos. Porque también le tengo miedo. Damián es muy dulce de palabra,
pero siempre se guarda una salida. Grababa para protegerme. No pensé que tendría que usarlo. Guardé silencio. Honestamente, si fuera la yo de hace unos años, me habría enfurecido. Le habría preguntado qué otras cosas hacía para protegerse con mi marido, pero la yo de hoy solo veía una cosa. Cuando la gente tiene miedo dice la verdad. Raquel bajó la cabeza y habló rápido. Como si temiera que cambiara de opinión. El otro día tenías pruebas del hotel y de los extractos bancarios. Damián me dijo que no me preocupara. Que él se encargaba. Pero ayer me dio un borrador de un falso contrato de préstamo. Quiere hacerme pasar por la principal beneficiaria. Si todo explota, dirá que yo le engañé a él y a ti. No quiero ir a la cárcel por él. La miré. Mi voz era neutra. Tienes miedo de que te culpe. Por eso has venido a verme. Raquel asintió. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Me equivoqué al liarme con un hombre casado. Pero no quiero cargar con su culpa. Héctor se acercó entonces. Se sentó a mi lado y se presentó brevemente. Soy el abogado de la señora Ariadna. Señorita Raquel, ¿confirma que este USB lo grabó usted misma? ¿Sin cortes ni ediciones? Raquel asintió repetidamente. Lo grabé yo. Tengo los archivos originales con fecha y hora. Héctor sacó un sobresellado. Entregue aquí las pruebas. Levantaremos un acta de recepción y las enviaremos a peritaje. Continúe. ¿Qué contienen las grabaciones? Raquel respiró hondo. Su voz era baja pero clara. Hay un fragmento en el que Damián se jacta de lo fácil que es engañar a mujeres con dinero. Dice que las mujeres que ganan mucho suelen tener carencias afectivas, que basta con hacerse el bueno para que te den las llaves de todo. Se refería a ti, Ariadna, como el pez gordo. Sentí una punzada en el pecho, como si me hubieran tocado una herida vieja. Pero no lloré. Solo sentí vergüenza. La vergüenza de haber creído que amaba a la persona correcta. Raquel continuó. En otro fragmento, menciona a otra mujer. Una tal Natalia. Dice que Natalia lo perdió todo por confiar en él. No sé quién es. Solo lo oí. Héctor preguntó de inmediato. ¿Puede confirmar la voz, el contexto y la fecha de ese fragmento? Raquel negó con la cabeza. Solo sé que están en este teléfono, archivados por mes. Grababa en el coche, en casa, muchas veces sin que él se diera cuenta. Héctor asintió, tomando notas rápidamente. Miré sus manos y pensé en lo valiosa que era la calma de un abogado. Mientras mis emociones eran un lago agitado por el viento, él colocaba las piedras para evitar que se desbordara. Raquel entregó el USB. Su voz era casi una súplica. Le entrego todo. Solo pido que, si hay una confrontación, se me proteja. Le tengo miedo. Mi madre solía decir, quien siembra vientos, recoge tempestades. Miré a Raquel, y pensé que ella también había contribuido a esa tempestad. Pero las tempestades pueden arrastrar a muchos. No quería que arrastrara a la persona equivocada, respondí brevemente. Si coopera con la ley, el abogado se encargará. De los asuntos sentimentales, no hablo más. Raquel bajó la cabeza. Sus lágrimas cayeron sobre la mesa. Lo siento. No respondí, no pasa nada. Tampoco la insulté. Solo me levanté y metí la silla, como si diera por terminada una fría transacción. Una disculpa no me devolvería los años que había confiado. Al salir del local, la lluvia se había intensificado. Héctor, con el sobre sellado en la mano, dijo en voz baja. Ariadna. Esta es una pieza clave, pero la manejaremos con el procedimiento adecuado. Copia de seguridad, peritaje y presentación a las autoridades. No la escuches sola. Asentí. Subí al coche y observé la lluvia correr por el cristal. En mi mente, la imagen de Damián se distorsionaba, como una vieja foto mojada. Me repetí una frase muy cierta. La justicia tarda, pero llega. No necesitaba vengarme con mis propias manos. Solo necesitaba que la verdad se pusiera en su sitio, para que el responsable de todo no tuviera forma de negarlo. El día del juicio, me vestí con una camisa blanca, pantalones negros y el pelo recogido, sin pintalabios rojo, sin perfume fuerte. No necesitaba estar guapa para impresionar a nadie. Necesitaba estar lúcida para no perderme ni una palabra de lo que decidiría mi vida. Damián llegó con Fermín y Begoña. Esta porisca. Damián, Fermín intentaba mantener una expresión seria. Pero sus ojos miraban a todas partes, como si temiera encontrarse con alguien conocido. Begoña llevaba más maquillaje de lo normal, como para ocultar su nerviosismo. Noelia no apareció. Dijeron que estaba ocupada.
pero entendí que cuando el viento sopla en contra, la gente se aparta para no verse salpicada. Damián entró en la sala, más delgado, con los ojos más hundidos, pero aún intentando interpretar el papel de víctima engañada por su mujer. Me lanzó una mirada y se giró. Ese gesto ya no me dolió. Solo confirmó que había elegido llegar hasta el final de su propio camino. La sesión comenzó. El juez preguntaba y Damián respondía con fluidez, como si lo hubiera memorizado, que yo había ocultado mis bienes, fingido la quiebra, involucrado a mi madre y a un abogado para presionarle y manchar su honor. Begoña sollozaba, añadiendo más leña al fuego. Mi nuera es muy mala. Ha dejado a mi familia por los suelos. Me senté, en silencio, mirando al frente. No sonreí con desprecio, ni temblé. Sabía que actuar ante un juez es diferente a actuar en casa. Aquí, las lágrimas no valen nada sin pruebas. Llegó el turno de Héctor. No habló mucho. Abrió su dossier y presentó las pruebas por grupos, en orden cronológico, como si clavara cada una. Grupo 1. El flujo de dinero. Los 360.000 euros transferidos desde la cuenta conjunta a la empresa Mian. Sin ningún contrato firmado por mí. Sin correspondencia de servicios. Héctor le preguntó directamente a Damián. ¿Puede explicar esta cantidad y por qué usó la cuenta conjunta sin acuerdo previo? Damián balbuceó que era una inversión. El juez le pidió el contrato. Damián no lo tenía. Grupo 2. Las pruebas de adulterio. Las fotos en el vestíbulo del hotel. La factura de la reserva a su nombre. Con fechas claras. Damián lo negó. Dijo que era un viaje de trabajo. El juez preguntó. ¿Qué socio? ¿Qué asunto? Damián respondió con evasivas. Héctor no discutió. Solo presentó las pruebas siguiendo el protocolo. Grupo 3. La coacción para obtener el préstamo. Los mensajes, las llamadas. Las frases de Damián sobre los 1.980.000 euros. El embargo de bienes. La necesidad de pedirle dinero a mi madre. Héctor no necesitó adornar nada. Solo mostró al tribunal la secuencia de actos de presión y el objetivo. Acceder a los fondos de su suegra. Grupo 4. La cámara del vestíbulo. La grabación certificada por la administración, donde Begoña decía coger el dinero primero. Y luego ya veremos. Fermín se sonrojó. Begoña palideció. Cuando el juez le preguntó, Begoña ya no pudo llorar. Sus propias palabras estaban ahí. Grupo 5. El testimonio de un testigo. El señor Benito, el dueño de la tienda de ultramarinos, confirmó haber visto a la familia de Fermín reunida, hablando de vender la casa y de divorcio. Justo los días después de que Damián anunciara mi quiebra, habló de forma sencilla, sin florituras. Tengo una tienda. Oigo lo que dice la gente. Se oía todo. Todo el que pasaba lo oía. Las pruebas se conectaron como las cuentas de un rosario. Damián empezó a perder la calma, cambió de estrategia y me atacó a mí. Fingiste la quiebra para ponerme a prueba. Me engañaste tú primero. La culpable eres tú. Héctor solo respondió una frase. El tribunal no juzga si poner a prueba a alguien es moralmente correcto o no. El tribunal juzga los actos financieros, la difamación y los indicios de apropiación indebida. Poner a prueba a alguien no da derecho a desviar fondos ni a cometer adulterio. El ambiente en la sala era denso como una piedra. Y entonces, el golpe de gracia. Lo que no quería oír, pero era necesario para cerrar el círculo. Héctor solicitó permiso para presentar y reproducir el contenido del USB entregado por Raquel, debidamente copiado, sellado y peritado. El juez lo autorizó. La voz de Damián resonó en la sala. No la voz que me hablaba a mí, sino una voz jactanciosa y burlona. Las mujeres con dinero son fáciles de engañar. Solo hay que hacerse el bueno. Un fragmento en el que me llamaba el pez gordo. Otro, en el que mencionaba a Natalia, hablando de cómo lo había perdido todo como si fuera una anécdota. Me quedé inmóvil. Ya no por dolor, sino porque vi claramente cómo me habían considerado. Mi honor, mi amor, mi confianza, para él, solo habían sido un anzuelo. Begoña, al oírlo, casi se desmaya. Fermín bajó la cabeza, con los hombros hundidos. Damián lívido se levantó de un salto para protestar, pero el juez le ordenó silencio. Tras los alegatos, el tribunal se retiró a deliberar. Mientras esperaba el veredicto, miré al techo de la sala. No recé. Solo me repetí a mí misma. He venido a cerrar un capítulo. Un cierre no por odio,
sino para poder vivir el resto de mi vida sin tener que dar explicaciones a nadie. Se dictó sentencia. Divorcio. Se determinó que los 15 millones de euros de la venta de la empresa eran un bien privativo, adquirido antes del matrimonio y de mi exclusiva propiedad. El apartamento, a mi nombre, era mío. La cantidad de 360.000 euros transferida irregularmente debía ser devuelta. El caso, con indicios de delito, se remitiría a la Fiscalía para investigar la apropiación indebida y otros delitos relacionados. El acto de difamación se consideraba probado y se examinarían las responsabilidades correspondientes. El martillo del juez sonó. No muy fuerte, pero lo suficiente para cambiar el rumbo de una vida. Al salir de la sala, el aire del pasillo era fresco. Me detuve unos segundos, para asegurarme de que no estaba soñando. A Damián le retuvieron para tratar otros asuntos del expediente. Begoña me miró con una mezcla de odio y miedo. Fermín ya no me miró. Pasaron a mi lado como si pasaran junto a un espejo en el que no se atrevían a mirarse. Salí al patio. Mi madre me estaba esperando. No me abrazó de forma dramática. Solo me dio una botella de agua y me preguntó: ¿Estás bien? Asentí. Bien. Me siento ligera. Mi madre me miró y dijo lentamente: que esta lección te sirva para recordar. No uses tu bondad para comprar decencia. La gente decente no se vende. Y a la que no lo es, nunca podrás comprarla del todo. Miré al cielo. Las nubes se movían despacio, el sol brillaba sobre el asfalto. La ciudad seguía su ritmo, pero dentro de mí, algo había cambiado. Y antes de terminar esta historia, quiero enviarles un mensaje. En la vida, debemos confiar en la gente, pero nunca ciegamente. Debemos amar, pero manteniendo nuestros límites. Debemos ser pacientes, pero no hasta el punto de perdernos a nosotros mismos. Si les ha gustado esta historia, por favor, dejen un me gusta para el canal. Si tienen alguna sugerencia, déjenla en los comentarios. Gracias por haber escuchado hasta el final. Les deseo mucha salud, paz y bienestar. Me despido y espero verles en la próxima historia.